cualquier duda que tengan me van preguntando y eventualmente si quieren alguna duda en el mismo chat me lo pueden escribir también. Este es un caso de un paciente de 65 años con antecedentes de una cirrosis diagnosticada por biopsia por hepatitis C y alcohol. ¿Sí? Tenía antecedentes de ingesta de alcohol en forma importante y efectivamente había sido diagnosticado en hepatitis C. A la admisión el paciente se encontraba con ascitis de atención, ictericia, tenía una tensión arterial media de 70 milímetros de mercurio. En esta situación lo llamativo era que no tenía edemas en extremidades inferiores y sí mencionaba inversión del ritmo sueño-vigilia. Como datos llamativos, digamos, del laboratorio, no traje a colación todos, sino puntualmente los más importantes. Tenía una hiponatremia con valores de sodio de 125, creatinina de 1,2, una urea de 29, con una bili total de 2,3 y un tiempo de protrombina de 38. ¿Sí? Esos son los valores que teníamos inicialmente y a grosso modo este era el paciente que teníamos cuando ingresamos. A ver, ¿cuál les parece que es el diagnóstico? Les comenté que era un paciente que tenía por biopsia, que les había mencionado. Ahora vamos a ir viendo los participantes. Francisca. ¿Podemos volver atrás? Vamos a volver atrás de vuelta. Perdón. Ahí está. Revisen bien esta diapositiva. Quiero que la revisen todos. Bueno, ¿el diagnóstico actual o los diagnósticos que tiene el paciente? Porque es un Con paciente eso con que tienes cirrosis. ahí, te he dado varios datos. Es un paciente con cirrosis, entonces podríamos hablar que tiene un daño hepático crónico por alcohol. Y tenemos como una descompensación de su daño hepático por la CIT, digo yo, los exámenes de laboratorio. Muy bien. Entonces, lo que mencionaste vos, efectivamente tenía antecedentes importantes de alcohol, uno puede decir cirrosis por alcohol. ¿Vos también puedes plantear que esta cirrosis no puede ser secundaria del virus C? También, puede ser. Entonces, a ver, a priori nosotros no sabemos cuáles son las causas, si puede ser la una o la otra, si una fue un atenuante, pero efectivamente el paciente tiene dos precedentes importantes que son causas de daño hepático, como son la hepatitis C y el alcohol. O sea que en realidad yo puedo decir que el paciente tiene cirrosis por virus C y alcohol. ¿Cuál fue la causa que produjo esto? Si ambas dos llevaron a la cirrosis, si fue el alcohol o la hepatitis C, no lo sabremos. Pero lo que yo sí sé puntualmente es que el paciente tiene cirrosis y tiene dos causas que pueden generar esta cirrosis. Muy bien. Ahora, el planteo es, ¿por qué tiene cirrosis? A ver, sí. Principalmente yo tengo una biopsia, ¿sí? O sea que de alguna forma yo tengo un dato certero para decir que el paciente tiene cirrosis. Pero por otro lado, vos me dijiste que hay algunos atenuantes que te podrían hacer sospechar que puede haber cierta descompensación. ¿Y esos cuáles son, Luchisto? ¿Cómo? Disculpe. ¿Cuáles son las descompensadores? ¿O cuál parece ser, digamos, las complicaciones que tuvo este paciente por la cirrosis? Lo cual me puede poner un sello de que efectivamente tiene una cirrosis el paciente. Al examen clínico, por ejemplo. Lo que estás viendo acá. Bueno, ¿los descompensantes se refiere usted? Sí. La ictericia, la citis, la inversión del sueño podría ser, pero no estoy muy seguro. ¿En el contexto de qué? Cuando uno habla de inversión del sueño, ¿de qué está hablando? Una encefalopatía. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, sí, comenta. Sí, doctor. Bueno, la hiponatremia es importante. No voy a revelar por qué, pero tengo una pregunta respecto a la creatinina. ¿Se tiene una creatinina anterior? Muy bien, buen punto. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero vas bien encaminado. ¿Sí? De a poco vamos a ir desglosando todo. Por eso quería que tuvieran bien presente esta placa que están viendo ahora. Tiene muchas cosas interesantes que nos va a permitir ir desglosándolas a medida que vamos viendo la presentación. Bueno, entonces, dijimos que tiene una cirrosis, ¿sí? Con certeza de qué causa, no lo sabemos, pero tiene dos causas que podrían ser factores de daño hepático. En este paciente tenemos una cirrosis descompensada, como mencionaron ustedes, porque tenía complicaciones, ¿sí? De la cirrosis. ¿Qué implicancias tiene esto? Es decir, que el hecho de que tenga citis, que plantees, por ejemplo, que tiene encefalopatía, ¿qué implicancias tiene? ¿Bárbara? O sea, un paciente que está con descompensación, por lo tanto tiene un peor pronóstico.
Perfecto, muy bien. Entonces, las implicancias que tiene son pronósticas, es decir, no es lo mismo una situación de un paciente con una cirrosis compensada sin complicaciones, cuando uno ya empieza a tener complicaciones mayores, llámese ascitis, encefalopatía, hemorragia digestiva alta varicial, entre otras, esto cambia drásticamente el pronóstico del paciente y eso es lo que vamos a ver después. Y ahora el planteo fue si efectivamente el paciente tiene falla renal o no. Yo digo, en este caso tenía creatinina 1.2. Ustedes me pueden decir, ¿tiene falla renal, sí o no? ¿Qué cuestiones ustedes tendrían que tener en cuenta para decir si efectivamente este paciente tiene falla renal o no, a priori con lo poco que tienen ahí? ¿Qué me van a preguntar? Vuelvo atrás de vuelta. 1,2 de creatinina. ¿Sí? Bueno, primero, si queremos optimizar un poco las herramientas que tenemos, preguntarle si tiene una CREA anterior. Muy bien. Lo que habría que tener efectivamente es una creatinina anterior. Y esto cuando uno lo contempla, y por lo menos no más allá de 3 meses. Es decir, si yo sé que un paciente como él tenía una creatinina de 0.6, ahora veo una creatinina de 1.2, efectivamente había un deterioro, por lo menos en cuanto a esos valores, en el último tiempo. O sea, uno debería saber cuál es el valor basal que tenía previamente y consideró basal un régimen de creatinina de los últimos 3 meses al menos. Idealmente lo más próximo a la consulta, previo a que tenga este suceso. Otra de las cuestiones que tendría que tener uno es realmente ver el estado nutricional del paciente, si efectivamente tiene sarcopenia o no. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un índice masa de 15, ¿sí? Totalmente sarcopénico, y lo único que veo en esta situación, por ejemplo, ahora que está con líquido, el índice masa es mayor, pero veo que efectivamente no tiene masa muscular, evidentemente esa creatinina está falseada. ¿Se entiende? Por eso nunca hay que tomar los valores absolutos y entender un poco en qué situación se encuentra uno ante el paciente. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Sí, Doctor, dígame. disculpe que lo interrumpe, pero es que hay una compañera que quiere entrar. Ah, perdón. A ver, me voy a Por fijar. favor. Sí. A ver, me voy a fijar. Participantes. Ahí voy a admitir si quedan algunos por entrar. Ahí está. Gracias. Doctor, Ahí disculpe, deberían poder entrar todos. lo interrumpo yo de nuevo. ¿Qué se hace en el caso de que no se tenga creatinina y que no se tenga ningún otro dispositivo de laboratorio para poder actuar frente a una persona que ya tiene sarcopenia desde A ver, hace un ya tiempo? desde el vamos, por más que no tengas una creatinina previa y vos ves un paciente que está sarcopénico, es decir, llegas a ver un paciente clínicamente, uno lo ve de frente y dice, este es un paciente con muy mal estado nutricional, a pesar que tiene su ascitis y eso incrementa los valores de peso, uno ya habla de que probablemente este paciente, la creatinina ya fue tal falseada. Es decir, de a poco uno va haciéndose el ojo y va entendiendo ante qué paciente se encuentra. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, Entonces, sí, entiendo. lo más probable es que si estamos considerando que es un paciente que tiene ascitis a tensión, que probablemente no tenga buen estado nutricional, ya esa creatinina me está por lo menos haciendo ruido y hablando de que probablemente haya un grado cierto de falla renal. Ahora, fíjense lo que hicieron. Esto no quiere decir que esté bien. Esto yo estoy comentando un caso que ha pasado, digamos, una cuestión que un paciente que vimos nosotros. No lo vimos puntualmente en el hospital, yo lo había visto previamente, este paciente. Fíjense, le indicaron una dieta pobre en sodio. Le dijeron, hay que restringir el consumo hídrico. En ese momento, como tenía sitio de atención, le hicieron una paracentesis con un adecuado aporte de albúmina, que eso después lo vamos a ver más adelante, y le indicaron diuréticos. Le subieron la furosemida de 40 de valores que tenía a 80. La espironolactona que estaba tomando 100, se la subieron a 200 miligramos. Le indicaron lactulosa y lo mandaron a la casa. ¿Sí? ¿Qué opinan del tratamiento? Diego González. Diego. Sí, profe, que acabo de entrar a la clase, entonces no estaba... Ah, perdón. Bueno, todavía no me acuerdo el vamos día. entonces con Lucas. ¿Qué opinas, Lucas? Bueno, los diuréticos me hacen un poco de ruido, pero... ¿Por qué? ¿Por qué te hace ruido, digamos, que hayan subido los diuréticos? ¿Qué te parece raro en eso? Fíjate que le subieron la furosemida al doble y la espironolactona también al doble. Sí. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué valores del laboratorio te llamaban la atención? La hiponatremia que tenía. Muy bien. ¿Y qué otra cosa también? Que estamos discutiéndolo recién. La creatinina.
Efectivamente, si yo estoy viendo un paciente que inicialmente tiene hiponatremia y ya venía con furosemía y le aumentamos la furosemía al doble y encima tenía falla renal, si la sospecha nuestra que diciendo que tenía un paciente que tenía sarcopenia, ¿realmente era consistente aumentar los diuréticos? Por lo menos no hace ruido y eso es lo que quiero que a ustedes les quede como enseñanza, ¿sí? Es decir, algo raro hay. ¿Está? Yo no sé si tuviese tomado esa conducta. Veremos, capaz estoy equivocado, pero la idea es ir tratando de ir desglosando un poquito. Esto es un paciente de la práctica diaria y esto es lo que quiero que ustedes vean y este es el mensaje que quiero que se lleven, ¿sí? Cómo actuar en un paciente cuando lo encuentran así. Fíjense, la evolución. Efectivamente, el paciente empezó con más encefalopatía, ya vino con asterixis, ya tenía no solamente la activación ritmo sueño y vigilia, sino que ya tenía discurso incoherente, por momentos se desconectaba de la realidad, entonces lo que actuaron dijeron, bueno, en el hospital le dijeron, bueno, vamos a interrumpir los diuréticos, viendo que tiene esta ascitis de atención, le vamos a hacer paracentesis evacuadora, ¿sí? Y lo fueron controlando para ver qué pasaba con este paciente. Bueno, efectivamente, 6 semanas más tarde, es decir, un mes y medio después, el aumento de la creatinina pasa más del doble, aumentan los valores nitrogenados, es decir, la urea en este caso subió a 54, casi el doble también, y un examen de orina y ecografía, que lo habíamos visto, en este caso se lo pidieron, porque ya les quedó duda, digamos, por la creatinina tan elevada que está, ambos valores normales, es decir, la ecografía fuera del daño hepático no veían los riñones alterados. Entonces, ahora el planteo es, ¿ustedes consideran que esto se trata de una ascitis refractaria? ¿Bárbara? A priori, pensando en que no estaba con la terapia bien indicada, no sabría si podríamos catalogarla ahora de refractaria. No tengo bien el concepto. Bueno, muy bien, después vamos a ver el concepto, pero está bien planteado. El tema puntual es, si tienes un hiponatremia y falla renal, ¿es consistente con seguir insistiendo con los diuréticos? O sea, ¿yo voy a poder llegar a dosis máximas de diuréticos? No. No, probablemente no. Entonces, probablemente estamos hablando, y lo vamos a conceptualizar después, de que efectivamente el paciente tiene ascitis refractaria. Si por alguna causa tú no puedes liberar de ese líquido al paciente. Después lo vamos a conceptualizar bien. Bueno, a ver, Daniel, ¿te parece que tiene un síndrome hepatorenal el paciente? Profe, perdón, una pregunta, ¿está grabando la clase? Ah, perdón, puede ser que no esté grabando. A ver, la había puesto al principio, pero ahora viéndolo. A ver. Tiene que aparecer un puntito rojo en nuestra esquina superior izquierda. Sí, efectivamente. A ver, déjame ver un poquito. A ver ahí debería estar grabando. Sí. Bueno, no importa, aún así si quieren después se los paso para que lo revisemos, ¿sí? No tengo problema, les paso el caso clínico, así lo tienen también. Pero lo vamos a seguir discutiendo, ahí debería estar grabando. Bueno, conclusión. Efectivamente vimos que el paciente tenía una falla renal, ¿sí? Y esto me lo comentaron ustedes. Ahora, ¿realmente uno puede decir en forma expresa es un síndrome hepatorenal esto? ¿Qué opinan? No a priori. Se requiere descartar algunas otras causas. Muy bien, bien por eso. Entonces, ahora, ¿cuál sería la causa por la cual empieza a hacer el paciente ascitis? Empieza a aparecer la hiponatremia y posterior a esto empezamos a ver que ya tiene falla renal un paciente que está sarcopénico. ¿Cuáles son los mecanismos que pone en marcha el organismo en pos de tratar de salvaguardar esta vasodilatación que tiene el paciente cirrótico a expensas de un aumento del óxido nítrico? Sí. Habían dos mecanismos, uno relacionado con la natriuresis y el otro con el aumento de la retención de agua. No recuerdo bien porque justo esa diapositiva no tenía el diálogo, pero eran básicamente dos mecanismos que se combinaban. Había aumento de reabsorción de sodio y a la vez de agua que finalmente producían la falla renal. Pero, disculpe doctor, pero... No hay problema, ningún problema, porque de hecho fue un problema que tuvimos nosotros con el tema de las grabaciones y se demoró y llegaron a último momento, así que quédense tranquilos por eso. La idea es que lo vamos a repasar ahora y yo quedo abierto después para que ustedes cualquier cosa me consulten y eventualmente si hace falta podemos hacer incluso otro seminario más adelante.
si les queda alguna duda de esto. Bueno, la realidad es que a punto de partida de esa fisiopatología que has mencionado, lo que vamos a tratar de entender es cómo es el manejo del paciente que tiene asitis refractaria y, por supuesto, también el paciente con síndrome hepatorenal. Vamos a avanzar un poquito para que vayan viendo y no nos quedemos. Recuerden que si efectivamente llega a cortarse, vamos a reprogramar de vuelta y le voy a pasar yo un mail con un nuevo link de Zoom, ¿sí? Bueno, fíjense, un paciente cirrótico lo que tiene es un aumento significativo de las resistencias, ¿sí? A punto de partir de la cirrosis. Así que básicamente, ¿qué genera? La fibrosis genera un aumento de la presión, ¿sí? A nivel vascular, hepático, eso genera un aumento de la presión portal. Y a punto de partida de esto, en un mecanismo en pos de lograr vencer esos aumentos de las resistencias, el organismo empieza a liberar factores vasodilatadores, principalmente óxido nítrico. ¿Sí? Esa vasodilatación lo que va a generar es que la volemia efectiva que nosotros tenemos habitualmente, es decir, el volumen circulante que debería estar, cae drásticamente. ¿Sí? Y a expensas de eso es que se empiezan a poner en marcha un montón de mecanismos, esto principalmente centrado por los vasoreceptores de alta presión, que dicen, bueno, acá pasa algo, es decir, si están bajando la volemia en forma drástica, el organismo no entiende si efectivamente el paciente está sangrando, por qué causa perdió la volemia, y pone en marcha los mecanismos que conocemos. Uno de ellos, el más pronto, es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Otro de ellos, el sistema renin-angiotensina-aldosterona, que demora un poquito más en hacer efecto, y por otro lado, la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, por un lado, la activación del sistema nervioso simpático del sistema renin-angiotensina-aldosterona aumenta principalmente la reabsorción de sodio, ¿sí? Es decir, lo que busca es una antinatriuresis, y eso es uno de los mecanismos por los cuales se va a ir produciendo la asitis. Por otro lado, la hormona antidiurética lo que genera es un aumento de la reabsorción de agua. Entonces, no solo tenemos antinatriuresis, sino también tenemos antidiuresis. Estos dos mecanismos son los que de alguna forma perpetúan la asitis. Y por otro lado, como les dije que poníamos en marcha principalmente el sistema nervioso simpático, pero entre otros vasoconstrictores también la endotelina, eso genera vasoconstricción renal, lo cual disminuye el influjo renal, es decir, le llega menos cantidad de sangre al riñón, y eso lo que a la larga le va a producir al riñón que como bomba deje de actuar adecuadamente. Es decir, si yo voy poniendo una bomba bajo el agua y cada vez le llega menos agua, la bomba no puede actuar adecuadamente. Eso es lo que le pasa al riñón, y estos mecanismos compensatorios van generando cierta injuria hasta que el riñón a un momento empieza a pagar las consecuencias. Y eso es lo que nosotros vemos como falla renal, contemplado como síndrome hepatorenal. Fíjense que hay un montón de causas de asitis, pero una de las causas más conocidas por nosotros es la cirrosis, en un 80% de los casos, ¿sí? Ahora, ¿cómo evalúa uno visualmente el paciente con asitis? Lógicamente que ahí estuvimos viendo un poco la historia y ver cómo se lo ve el examen físico. Y lo macro que uno ve es principalmente qué cantidad de líquido tiene el paciente a la hora de evaluarlo. Pero no solo eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es ver si tiene otros estigmas de daño hepático, si puntualmente el paciente menciona algo más, por ejemplo, si tiene lesiones por prurito, si el paciente se encuentra en buen estado nutricional o no, porque esa visión que vamos a tener inicial es la que después nos va a permitir predecir los sucesos que van a ir pasando, por ejemplo, puntualmente como les mencioné con la creatinina, ¿sí? Lógicamente avanzaremos después con otros exámenes complementarios. Entonces, a priori decimos que la asitis es grado 1 cuando solamente es detectable por el ultrasonido, es decir, una asitis grado 1, si a una persona le dicen asitis grado 1 por examen físico, está equivocado, ¿sí? Es decir, es muy difícil evaluar una asitis grado 1, no la van a poder ver en la examinación solamente con estudios de imágenes. Perdón, no sé por qué se está pasando. Por otro lado, la asitis grado 2 es la asitis moderada, que efectivamente genera una distensión abdominal que normalmente suele ser simétrica. Y por último, la asitis grado 3, que ustedes a priori ya lo notan, que es una asitis a tensión que provoca una marcada distensión abdominal, y no es raro que estos pacientes, por ejemplo, tengan hasta hernias umbilicales secundarias a esa asitis, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar al paciente? Bueno, acá está el dilema. Normalmente cuando un paciente como este ingresa a la urgencia, pocas veces logramos que se le haga por lo menos una toma de muestra de líquido asítico apenas ingresa. Se le piden los exámenes laboratorios, se le piden exámenes imagenológicos, pero no es raro, ¿sí? Bueno, pero no es raro que cuando ingresa el paciente en la urgencia o cuando hacen ingresos, recién se espera hasta días posteriores para hacer una paracentesis. Como conducta y como concepto ahora y corolario les tiene que quedar es, todo paciente con asitis grado 2 o 3, ¿sí? Es decir, asitis de reciente diagnóstico que ustedes no conocían previa,
debe tomarse una muestra de líquido asítico. Y aquel paciente que viene con una desmejoría de la asitis o cualquier otra complicación de su cirrosis, llámese una hemorragia digestiva alta varicial, encefalopatía, así como le toman muestra de laboratorio, le toman cultivos de orina, le toman hemocultivos, tiene que tener sí o sí una muestra de líquido asítico y un cultivo de ese líquido asítico. ¿Está? Es otro examen que es obligado en un paciente con líquido asítico. No olvidar de eso. Entonces, lógicamente lo que viene posterior es cómo voy a estudiar este líquido asítico. Y bueno, principalmente lo que voy a hacer es un recuento celular. Si el recuento es menor a 250 neutrófilos, y bueno, probablemente uno hable de que este paciente por lo menos a priori no tenga una peritonitis bacteriana. Ahora, si el recuento neutrofílico es mayor a 250, este paciente está digamos, se encuentra en el diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Sí? Entonces, ahí nuestro actuar va a ser distinto a que si el paciente no tiene una peritonitis bacteriana. Lógico está que también vamos a tener que pedir otras cuestiones, como son, por ejemplo, el gradiente albuminosérico, para eso tenemos que tener las proteínas y las albúminas en el líquido, y se pueden pedir otro tipo de estudios, por ejemplo, citología, si uno sospecha que el paciente puede tener algún tipo de patología maligna. En algunos casos también tengo que pedir el LDH, se puede pedir, por ejemplo, amilasa, incluso hasta bilirrubina del líquido, triglicéridos, si nuestra sospecha, por ejemplo, es que la asitis sea de origen quiloso o, por ejemplo, sea por algún tipo de alteración en los linfáticos. Entonces, todo eso es útil para saberlo, pero a priori ustedes tienen que tener un recuento neutrofílico, obviamente todo con la citología completa, ¿sí? Pedir un físico-químico mínimo, que habitualmente eso contempla también que uno pueda pedir proteínas y albúmina, y el gradiente albúmino-sérico uno lo va a sacar justamente con la albúmina sérica del paciente y la del líquido. Entonces, fíjense, con cosas tan simples como es la proteína y la albúmina, yo puedo tratar de identificar cuál es la causa que está produciendo este líquido asítico. En este caso, nosotros tenemos la sospecha fuerte que es una cirrosis. Bueno, fantástico, me avisó Zoom que va por más de 40 minutos, así que vamos a tener tiempo y no va a tener que hacer tanto vericueto. Entonces, ahora sí que le vamos a preguntar un poquito más. A ver, Vicente. Sí. ¿Por qué crees que el paciente con cirrosis va a tener hipoalbuminemia? Por la insuficiencia hepática, que disminuye la síntesis. Muy bien, muy bien. También Recuerden la que los misma retención de agua puede generar una dilución de la... No sé si eso afecta mucho. No, en realidad principalmente la hipoalbuminemia está dada principalmente por un deterioro de síntesis hepático, y por otro lado, estos pacientes generalmente tienen inapetencia, recuerden que están con asitis de atención, generalmente suelen tener mucha distensión postprandial, entonces esos pacientes que habitualmente no tienen un apetito adecuado, no sé por qué se está pasando esto. Bueno, la cuestión es que efectivamente estos pacientes tienen hipoalbuminemia principalmente por deterioro de síntesis, pero también por disminución de la ingesta, ¿sí? Entonces, característicamente vamos a tener un gradiente albúmino-sérico mayor a 1,1, y normalmente, como son pacientes que tienen contenido hipoproteico inferior, normalmente tienen proteínas bajas. Entonces, si yo sospecho cirrosis, el paciente tiene un gradiente mayor a 1,1, y fíjense que este gradiente predice un 90% con una accuracidad muy importante, 97%, que efectivamente este paciente tiene hipertensión portal. Es decir, yo, si tengo un gradiente albúmino-sérico mayor a 1,1, puedo decir casi con certeza que el paciente tiene hipertensión portal, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, el paciente tenga un gradiente aumentado, pero con proteínas normales en el líquido, uno puede hablar de que efectivamente el paciente puede tener otra causa que no es a nivel hepático. Llámese, por ejemplo, que venga de arriba, es decir, todo lo que aumenta la resistencia desde arriba al hígado, ¿sí? Entonces, fíjense que puede haber una insuficiencia cardíaca que aumenta la presión de la columna sobre el hígado. Vendría a ser que post-sinusoidal, perdón. También, por ejemplo, el síndrome de Budd-Chiari también genera obstrucción post-sinusoidal, por lo cual aumenta la presión portal, pero desde arriba. Y las enfermedades infiltrativas también pues, generan, de alguna forma, muchas de las infiltrativas, como por ejemplo puede ser la amiloidosis, entre otras, lo que generan es una compresión a nivel vascular hepático. Y eso genera también un aumento de la presión portal. Ahora, fíjense que por el lado contrario, pacientes que tienen gradiente albúmino-sérico menor a 1,1, como es el caso del margen derecho superior, con proteínas bajas, es que efectivamente el paciente no solo no tiene proteínas, sino que las pierde por algún lado. Y ese es el típico caso del paciente con un síndrome nefrótico, es decir, no tiene hipertensión portal y las proteínas están bajas porque está perdiendo proteínas. Por ejemplo,
por distintas causas, pero puntualmente el síndrome nefrótico es como de alguna forma la entidad clínica más reconocida en este sentido. Ahora, hay pacientes que no tienen hipertensión portal, pero efectivamente tienen proteínas altas en el líquido, y de alguna forma las patologías clínicas que más están relacionadas con esto es la carcinomatosis peritoneal y la tuberculosis. Ahora sí vamos a dejar que se pase tranquilo la diapositiva. ¿Y esto por qué? Fíjense que un nido normal tiene un sinusoide que es fenestrado, que permite el intercambio a través del espacio de IC con el sinusoide. Este es el sinusoide, lo que estamos en el lado azul. Acá tenemos el espacio de IC, y esta es la membrana basolateral, que es del hepatocito. Esto permite un intercambio habitual entre el sinusoide y el hepatocito, ¿sí? Ahora, si a nivel sinusoidal yo pierdo las fenestras que normalmente tiene el sinusoide, y eso es lo que lo diferencia de un capilar, es que nosotros mencionamos que se produce una fibrogénesis a este nivel, lo cual capilariza el sinusoide, es decir, el sinusoide deja de tener ventanas, ¿sí? Se cierra la pared, ¿sí? Entonces, esa capilarización del sinusoide no permite el intercambio adecuado, y esa es la causa por la cual el gradiente aumenta, ¿sí? Y normalmente la cantidad de proteínas suelen ser bajas, con un gradiente de presión muy alterado, ¿sí? Es decir, no le permite el intercambio. Entonces, ¿cómo actuamos ante este paciente que tiene una ascitis no complicada? No complicada me refiero a que no ha aparecido situaciones en las cuales uno no pueda manejarlo. Si un paciente tiene ascitis leve, lo que debería hacer uno es decir, debería haber algún tipo de cambio, por ejemplo, en cuanto a los aportes de sodio. Y no necesariamente ser tan estricto con el régimen hídrico, ¿sí? Tratar de lograr por lo menos una restricción sódica. ¿Y esto cuánto es? Lo ideal es que sea entre 4 y 7 gramos de sodio por día, no más de eso, ¿sí? Lo que yo sí quiero lograr es que un paciente cirrótico se alimente. Es decir, yo tampoco voy a ser tan restrictivo con ingesta de sodio si yo sé que el paciente no va a comer posterior de eso, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser cuidadoso con la restricción de sodio. Ahora, cuando el paciente tiene una ascitis grado 2 o ascitis moderada, lógicamente vamos a tomar una muestra de líquido ascítico, descartar una peritonitis bacteriana, lograr un balance negativo de sodio, y por otro lado, no solo eso, sino ver la forma de empezar a ver si no logramos un balance negativo con la restricción dietética de sodio, iniciar diuréticos. ¿Y a qué dosis los diuréticos? ¿Y cómo los vamos a manejar? Bueno, eso va a depender un poquito ante qué paciente nos encontramos. Principalmente los diuréticos que son de elección en este sentido son los antialdosterónicos, ¿sí? El más conocido por nosotros es la espironolactona. De alguna forma lo que tratan de inhibir el impacto que tiene la activación del sistema de renin-angiotensina-aldosterona. Y es por eso que usamos a priori espironolactona inicialmente para tratar de cortar este círculo vicioso y no puntualmente la furosemida inicialmente. Entonces, ustedes me plantean, pero este paciente que estuvimos hablando recién, ¿usted lo hubiese manejado con furosemida? A ver, si no estuviese en el contexto de la hiponatremia y efectivamente el paciente, por ejemplo, no tuviese fallo renal, uno podría contemplarlo. Pero ¿en qué pacientes realmente uno usa furosemida? Es el paciente que tiene edema en extremidades inferiores. Y recuerden que este paciente no tenía edema en extremidades inferiores, por lo cual uno a priori debería intentar, por lo menos partiendo con una dosis de espironolactona, cercana a 100 miligramos día, y después ir incrementándolo a cada 72 horas, ¿sí? Viendo la pérdida de peso que tiene el paciente, que va a ser de alguna forma el signo guión que nosotros vamos a tener para ver qué grado de respuesta tiene. ¿Cuánto debería perder un paciente de peso al día utilizando los diuréticos? Para decir uno que no se ha excedido con los diuréticos. A ver, vamos a ver. Pero, Héctor. ay, Que sea. Habló alguien. Yo quería responder, no sé si puedo. ¿Sí? 0,5 kilos al día. Si es que solo tiene ascitis. Y si tiene edema, son 0,8 a 1 kilo al día. Perfecto, sí, la idea es que uno no pase del kilo día, y es real eso de que si el paciente tiene edemas en extremidades inferiores, idealmente sería 800 gramos al día, no más de eso. Ahora, ¿qué problema es esto? Ay, bueno, no sé por qué quedó grabado como la presentación que se vaya pasando la diapositiva. Ahora, si efectivamente el paciente no tiene edema en extremidades inferiores, 400, 500 miligramos al día, ¿sí? Nunca pasar del kilo día de pérdida de peso. ¿Hasta qué cantidad? Bueno, a ver, espironolactona, dosis máxima 400 miligramos al día. Y si yo le voy a agregar furosemida posterior porque veo que no ha tenido una adecuada respuesta, esto también va a ser gradual
inicialmente partimos con 40 miligramos, ¿sí? Y vamos incrementando con 40 miligramos hasta llegar a una dosis máxima de 160 miligramos al día, ¿sí? Siempre tiene que ser un aumento pausado, no más de aumento, digamos, de cada 3 días, entendiendo que el efecto que vamos a tener, sobre todo con los antialdosterónicos, lo vamos a ver hasta las 72 horas incluso. Entonces, tener paciencia en ese sentido. Ahora, si nos encontramos un paciente con ascitis severa o ascitis de atención, como el ingresó este paciente, lógicamente que la conducta a tomar es la paracentesis evacuadora de gran volumen. Ese es el tratamiento de primera línea. Y ahora, ustedes me plantean, ¿qué cantidad de líquido uno le saca? Porque eso es una cuestión que siempre queda ahí en boga. A veces vemos en distintas instituciones que uno se habitúa a colocar un píctel y le va sacando gradualmente y lo va viendo. A ver, si el paciente no tiene falla renal, es un paciente que medianamente se encuentra en buen estado general y no tiene grandes implicancias, por ejemplo, en cuanto a hiponatremia significativa, uno podría sacar hasta 12 litros al día sin ningún tipo de problema. Algunos preconizan que hasta 15 litros puede ser factible. 12 litros sería como un tope máximo, por decir así, ideal para que tengan ustedes como criterio. Esto sí, siempre y cuando uno logre expandir adecuadamente con albúmina luego de extraído más de 5 litros. Es decir, si yo ya saco hasta 5 litros, no es necesaria una expansión certera, aunque uno habitualmente le deja algunos contenidos de albúmina como expansor, digamos, a la hora de sacar líquido. Ahora, si yo le saco más de 5 litros, yo debo reponer de 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro extraído de la totalidad de lo que extraje, no por encima de los 5 litros. Es decir, a uno le queda el concepto de que si le saco más de 5 litros, por ejemplo, le saqué 8 litros, solamente voy a reponer por los 3 extra que saqué. No, le voy a reponer por los 8 que saqué. ¿Se entiende? Entonces, 8 por 8, 64, más o menos son 6 frascos de albúmina. Cada frasco de albúmina tiene 10 gramos. Entonces, es un concepto que quiere que los quede. Y ahora ustedes me dicen, pero eso no trae problemas en cuanto al riñón, en cuanto a la hiponatremia. En realidad, se ha visto que si el paciente no tiene una falla renal significativa, y a pesar que puede tener un poco de hiponatremia, no es contraindicación formal sacar menor cantidad de litros, es decir, por ejemplo, sacar solamente 5 litros, si uno hace adecuadamente un aporte de albúmina. Es decir, si uno expande adecuadamente, puede sacar buena cantidad de líquidos y hacer una paracentesis de largo volumen inicialmente. De hecho, se ha demostrado que los pacientes que no tienen hiponatremia hacen más hiponatremia que aquellos que ya la tienen. Por ende, si uno hace una adecuada reposición de albúmina, no debería ser un problema. Ahora, fíjense que habíamos hablado si el paciente tenía una ascitis refractaria o no. Toda ascitis que uno no puede ser movilizado, es decir, o evitar la recurrencia temprana, es considerada ascitis refractaria. Ahí sí tenemos dos situaciones puntuales. Aquel paciente que es resistente a diuréticos, es decir, llegamos a dosis máximas, entendiendo como ellas, espironolactona, como les dije, 160, y furosemida, perdón, espironolactona 400 y furosemida 160. Ahora, si por alguna causa yo no puedo llegar a las dosis máximas de diuréticos, llámese el caso de este paciente, hiponatremia, falla renal, es que uno ya considera que el paciente tiene una ascitis intratable. Es decir, dentro de la ascitis refractaria, este paciente tendría una ascitis intratable. ¿Cuál es el tratamiento? Lógicamente la paracentesis con una adecuada parte de albúmina, ¿sí? Los diuréticos uno los va a recomendar si el paciente no tiene falla renal y si tiene una excreción de sodio que es superior a 30 milimoles al día, ¿sí? Bajo diurético. Es decir, si el paciente tiene una excreción urinaria muy baja de sodio, quiere decir que este paciente ya ha agotado todos los mecanismos, por lo cual no es recomendable el uso de diuréticos, ¿sí? La midodrina, un alfa-agonista, lo que busca es aumentar las resistencias periféricas y devolverle un aumento de la presión al organismo que es tan necesario. Es decir, lo que estamos buscando es que tenga una volemia efectiva. Entonces, en ese caso, se puede partir en realidad de 2,5 miligramos cada 8 horas y ir subiendo para lograr una PAM mayor a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, esto es un mecanismo que habitualmente no lo utilizamos, pero deberíamos utilizarlo con más frecuencia porque ayuda a la performance del paciente, sobre todo si también el paciente tiene falla renal, entre otras cosas. El beta bloqueo en realidad está discutido. Idealmente, si tiene una PAM baja, es recomendable no utilizarlo, ¿sí? Y lógicamente, como mencionamos que el paciente tiene descompensaciones de su cirrosis, lo que uno debería lograr es ver la factibilidad que tiene para el trasplante. Es decir, si el paciente no tenemos ninguna contraindicación formal para el trasplante, este paciente, por su pronóstico, y eso es lo que preguntaba inicialmente, debe ser considerado para el trasplante. Es decir, todas las descompensaciones tienen implicancias pronósticas, ¿sí?
Ahora, fíjense puntualmente, dijimos que tiene hiponatremia este paciente. En el caso de este paciente, hay dos cuestiones puntuales que uno ve en la cirrosis. Una hiponatremia que se llama hipervolémica, es decir, o dilucional, que este es el colorario más frecuente que lo vemos, es que el paciente tiene tanta retención de agua y de sodio, pero principalmente de agua, que el sodio de alguna forma se diluye entre tanta cantidad de líquido. ¿Sí? Y después llega una situación que es más bien hipotónica, porque en realidad la retención de agua libre está asociada con depresión también de sodio, es otra de las instancias. Pero si uno debería considerar cuál es la más frecuente, es la hiponatremia dilucional, la que vemos más habitualmente. ¿Sí? Y de alguna forma, lo que habíamos explicado, cuáles son los mecanismos compensatorios que se van suscitando, se produce una vasodilatación sistémica, predomina el óxido nítrico, y ahí se ponen en marcha todos los mecanismos que le mencioné. ¿Sí? La vasoconstricción, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de la hormona antidiurética, que esto va a generar retención de sodio y agua. Fíjense como cuando predomina el sistema nervioso simpático y los marcadores de vasoconstricción son los que gradualmente van a ir llevando a que este paciente empiece a tener la falla renal. Entonces partimos de un paciente que no tiene ascitis, a un paciente que empieza a presentar ascitis, luego esta ascitis se vuelve refractaria y por último llegamos al estadio final de disfunción circulatoria del cirrótico, en el cual ya todos los mecanismos no bastaron y se termina llegando al síndrome hepatorenal. Doctor, ¿cómo se da la extravasación al espacio peritoneal? ¿Por qué ahí, cómo? Es por aumento de presiones. Esto es un juego de presión osmótica y presión oncótica. Acuérdense que como tenemos hipoalbuminemia, la presión oncótica es mucho menor, por lo cual la ósmosis se va a dar justamente a predomina en la presión, aumento de la presión osmótica, ¿sí? Entonces, básicamente es el mecanismo. Entonces, es un paciente que realmente tiene poco albúmina y la gran mayoría del líquido que tiene es agua libre, por lo cual es una presión más bien osmótica y por eso cuando uno busca aportarle albúmina, lo que busca es que un aumento de la presión oncótica genera una forma de evolución desde el intersticio al vaso sanguíneo del líquido para que yo después lo pueda liberar. O sea, no es raro que utilicemos la combinación albúmina junto con furosemida, es decir, meto en el intravascular, lo elimino. ¿Se entiende? Sí, y doctor, ¿no podría yo, en base a, bueno, quizás sería más, esto como que se saldría un poco de la prioridad de ayudar al paciente, pero fisiopatológicamente yo podría solo dar albúmina y eso podría promover la reabsorción de líquido ascítico? Buen punto. Cada vez se preconiza más la utilización de albúmina ambulatoria. Porque acuérdense que no solamente la albúmina tiene este efecto de aumento de la presión oncótica, sino que tiene un factor quimiotáctico, disminuye la posibilidad de infección en los pacientes. O sea, realmente se han demostrado muchos beneficios. Y se ha demostrado que el aporte de albúmina regular, esto por ejemplo en forma ambulatoria o incluso en la misma casa, a domicilio, por ejemplo, en base de 40 a 60 gramos de albúmina, incluso algunos postulan hasta 80 gramos semanales, ha demostrado un aumento de la sobrevida. Lo que pasa es que el costo es muy importante y las implicancias que significa movilizar al paciente, manejar una forma ambulatoria con estos aportes es compleja. ¿Sí? Doctor, y lo otro, ¿cuáles son los principales descompensantes en el daño hepático crónico? Lo vamos a ver después. Ahí te voy comentando. ¿Sí? Bueno, a ver, fíjense. La sobrevida de los pacientes con y sin hiponatremia, y este es el punto que quería llegar. Fíjese que si un paciente cirrótico que no tiene hiponatremia tiene una sobrevida acumulativa no despreciable, por ejemplo, al año. ¿Sí? Estamos hablando cercana a un poquito menos del 80%, 75%. Ahora fíjense cómo cuando aparece un factor descompensante y de eso precipita una hiponatremia, ya la sobrevida empieza a caer. Ahora, al punto tal que cuando ya esta hiponatremia es espontánea, es decir, ya puse en marcha todos los mecanismos y estos mecanismos no subsanaron y de alguna forma vienen sino el hepatorenal a posteriori, como la sobrevida cae drásticamente a menos del 20% al año. Fíjense que esto estamos hablando de días y la sobrevida acumulativa en porcentaje. O sea, la sobrevida de un paciente con hiponatremia, ya en forma espontánea, sin ningún descompensante, habla de que el paciente se va a morir al corto plazo. Y de alguna forma esto lo refleja. Fíjense cómo empieza a aumentar la retención de sodio, luego la retención de agua. Eso es lo que nos trae a priori la hiponatremia. Y cuando llegamos a un estadio de síndrome hepatorenal, es que el paciente ya tiene una elevada mortalidad al corto plazo. ¿Sí? Es decir, ya se pusieron en marcha todos los mecanismos y estos no fueron suficientes y ya empezó a pagar la factura la vasoconstricción renal. Entonces, traje de vuelta este gráfico que va a ser bastante útil. Recuerden todos los mecanismos y cómo la vasoconstricción renal en forma reiterada y persistente es la que va a llevar al paciente que tenga un síndrome hepatorenal. Esperen.
A ver, ¿qué pasó? Ah, ya quedó grabada una parte de la charla que les di también. Bueno, entonces, fíjense, vamos a eliminar esto. Bueno. Entonces, fíjense en este caso puntual, ¿cuál es el criterio para definir un síndrome hepatorenal? Fíjense, hay pacientes que lo tenemos, yo tengo un paciente con ascitis, ¿sí? Y ustedes me dicen, doctor, este paciente tenía 1,2 de creatinina. Con el criterio anterior, ¿yo consideraba que era un síndrome hepatorenal? Bueno, habría tenido que tener algunas cuestiones, y esto lo hablamos y justamente lo estuvimos comentando al principio. El paciente tiene que cumplir algunas situaciones como para decir que efectivamente se encuentra en síndrome hepatorenal. Es decir, es un paciente que va a ser cirrótico con ascitis, que inicialmente uno lo planteaba que tenía un aumento de la creatinina, ahora veremos si hay un valor absoluto que se utiliza hoy en día como criterio de clasificación de síndrome hepatorenal. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que ese paciente deberíamos hacer una adecuada expansión, descartar otros factores precipitantes, llámese infecciones, la utilización de fármacos nefrotóxicos, el más conocido por nosotros, digamos, no como nefrotóxicos per se, pero que a uno puede inducir la falla renal, son los diuréticos, que el paciente no sea en una situación de shock y que efectivamente no haya una enfermedad renal per se. Fíjense que les había mencionado que al principio tenía una ecografía renal con una orina normal. ¿Qué significa eso? Que el paciente no tenía hematuria, no tenía proteinuria significativa y que la ecografía no demostraba que pudiera haber alguna falla renal. Ahora, estos criterios fueron cambiando porque se entendieron que utilizar la creatinina en esos valores probablemente uno vaya a llegar en forma tardía, y esto expresamente estaba dado en que los pacientes suelen tener una sarcopenia muy importante y los valores de creatinina, cuando reflejan un aumento mayor del 50%, es que efectivamente ya llegamos a un daño renal ya muy importante. Entonces, lo que se cambió con los criterios actuales era aquí, los primeros, los clásicos, se dieron en los años 90 y después posteriormente el 2007, los actuales son del 2015. Se considera el paciente con esta falla renal nueva, no conocida previamente, que reúne los criterios que mencioné con anterioridad para pensar que es un hepatorenal, pero lo que se evaluó efectivamente no tener en cuenta un valor absoluto de la creatinina, sino ver alteraciones en cuanto al valor basal. Y esto está expreso acá. Es decir, si yo tenía un valor basal de creatinina de los últimos 3 meses y hay un incremento mayor a 0,3 miligramos de decilitros con respecto a ese basal, o incluso podía llegar a un aumento de hasta casi el doble, es decir, si este paciente, por ejemplo, tenía 0,6 de creatinina y ahora tenía 1,2, efectivamente está hablando que por lo menos se encuentra en estadio 1 de AKI. Entonces, lo que se agregó es el concepto de acute kidney injury, digamos que de alguna forma pasa a dejar de lado el concepto de síndrome hepatorenal tipo 1 y 2, y ya los voy a mencionar por qué, y se quita la creatinina como el valor absoluto. Ahora, fíjense que en una situación como esta, en la cual el paciente logra un aumento mayor al doble, entre el 100 y el 200% del basal, ya se considera un estadio 2, y si esto es mayor al 200% del basal, o con creatininas mayores de A4, o indicación de hemodiálisis, ya se considera un estadio 3 de AKI. Entonces, Doctor, lo que se le agrega, ¿sí? Sí, tengo una pregunta. Es poco probable que en un sistema de salud no haya un paciente con creatinina teniendo todos los antecedentes de daño hepático crónico. Pero, ¿qué ocurre en la ocasión en que yo no tenga una creatinina basal? No tengo una creatinina anterior. Lo vas a tener que conseguir en el tiempo. Es difícil saberlo. Si uno no tiene un punto desde donde partir, el punto de partida va a ser manejarlo de la mejor forma posible, ver si con tu creatinina el ingreso después se modifica cuando uno hace un adecuado aporte y una adecuada expansión. Y si el paciente no responde a esa adecuada expansión, uno puede sospechar que está ante un hepatorenal. ¿Sí? Ya, o sea, yo voy a ir construyendo mi propia historia si no la tengo. ¿Y qué significa esta expansión? A ver, vamos a ver un poquito y ahora vamos a hacer participar a uno que no haya hablado. Macarena. ¿Cómo expando un paciente que yo tengo la sospecha que puede estar ante una falla renal? Expansión del VEC, ¿cierto? Con albúmina. Del intracelular. ¿Cómo expandirías a un paciente que vos venís con falla renal, te ingresas con falla renal y te quedan dudas de efectivamente si estamos ante una aquí o no? A ver, la expansión se hace con 1 gramo kilo por 48 horas. 1 gramo kilo es 1 gramo kilo. El paciente pesa 80 kilos.
lo que uno busca habitualmente es un peso seco, pero si no lo tiene, por lo menos busca un peso estimativo. Pero es 1 gramo kilo, no 20 o 40 grados, ponerme 2 o 3 albúminas, con eso estamos bien. No, 1 gramo kilo. Es decir, si el paciente pesa 80 kilos, el paciente tiene que expandirse con 8 frascos de albúmina 2 días seguidos. Si yo hago una expansión con 1 gramo kilo por 48 horas y evalúo la respuesta. Si el paciente no tiene nefrotóxicos, no tiene precipitantes, llámese infecciosos, no está en una situación de shock, tiene una volemia adecuada, y yo le expando y el paciente no tiene respuesta, probablemente estemos ante la situación de un paciente con un síndrome hepatorrenal. ¿Sí? Pero la expansión, recuerden que es 1 gramo kilo por 48 horas. No 2, 3 frascos, 1 gramo kilo. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otra instancia. Entonces, ¿y esto por qué? A ver, la conceptualización del síndrome hepatorrenal inicialmente era aquel paciente que tenía un deterioro muy franco en su falla renal y que llegaba a valores de creatinina hasta 2,5 en el lapso de 2 semanas. Ese se consideraba que tenía una falla renal, un síndrome hepatorrenal tipo 1. ¿Y qué implicancias tenía? Fíjense que el síndrome hepatorrenal tipo 1, la sobrevida que tenía a los 3 meses era del 10%, o sea, solamente sobrevivía 1 de cada 10 pacientes. Ahora, si teníamos un paciente que veíamos que este deterioro era más solapado, que llegaba a creatinina de 1,5, siempre por debajo de 2,5, y ya llevaba unos meses, era el que consideraba uno síndrome hepatorrenal tipo 2, y las implicancias que tenía en cuanto a pronóstico es que este paciente sobrevivía la gran mayoría a los 3 meses. ¿Sí? Aún así tenía una mortalidad importante al año, pero sobrevivía la gran mayoría. Entonces, a punto de partida de esto es que se cambió la conceptualización porque se notaba que era un poco engorroso esto, sobre todo tener valores de creatinina absolutos. Entonces se lo consideró al tipo renal tipo 1, denominado tipo AQI, que es el que acabamos de ver, y aquel paciente que tenía una falla renal solapada en el transcurso del tiempo y uno lo iba viendo hasta 3 meses, se le llamaba enfermedad renal crónica en el paciente cirrótico. ¿Sí? Entonces era como un síndrome hepatorrenal tipo enfermedad renal crónica. ¿Sí? Por más que no tuviera una enfermedad renal expresa, refiriéndome a alteraciones imagenológicas, la presencia de proteinuria o hematuria. ¿Sí? Entonces, todo esto se lo conceptualizó en el concepto del paciente cirrótico. ¿Sí? Ahora, fíjense que en esta situación vamos a tratar de ver cómo se da puntualmente en cada caso. El paciente que tiene una hipertensión portal severa, en el cual esto también genera edema intestinal y la presencia de translocación bacteriana, uno tiene que poner en marcha distintos mecanismos para subsanar esto. Aquel paciente tiene mucha vasodilatación esplácnica, es decir, que la gran mayoría del lago sanguíneo está a nivel venoso, a nivel esplácnico, uno tiene que tratar de sacar ese lago venoso y llevarlo a la volemia general para dar una volemia efectiva. Es decir, no es que el paciente esté hipovolémico, normalmente el paciente está hipervolémico, es decir, tiene más líquido del que debería, pero el intravascular tiene concentrado un gran lago a nivel esplácnico. El lecho esplácnico concentra buena cantidad de sangre y esa sangre la tiene ahí como si fuese un arroyo en el cual tiene una laguna al medio. Es decir, la gran laguna es el lecho esplácnico. Entonces, la utilización de vasoconstrictores principalmente del lecho esplácnico son los que nos van a permitir volver esa volemia a una volemia efectiva. Y es por eso que utilizamos vasoconstrictores como la terlipresina en esa situación. Ahora, fíjense que al tener hipovolemia, lo que queremos buscar es algún expansor que efectivamente le dé la sensación al riñón de que uno le está devolviendo el influjo sanguíneo, y para eso usamos expansores como la albúmina, ¿sí? Fuera de que tiene otros grandes beneficios, ¿sí? Y aquel paciente que está en el contexto de un síndrome hepatorrenal en un estadio avanzado de disfunción circulatoria, es un Child C, con ascitis de atención, bueno, uno debería evaluar, si el paciente está con la utilización de beta bloqueos, de suspender los beta bloqueantes, entendiendo que esto hace una caída del gasto cardíaco, por lo cual va a disminuir la presencia, digamos, de una volemia efectiva a punto de partida de falla cardíaca, ¿sí? Ahora, perdón, justo me estaban llamando por teléfono. ¿Cómo es el manejo del paciente con AQI en cirrosis? Bueno, acá se divide en 2 criterios puntualmente. ¿Se acuerdan que yo había mencionado que había un AQI estadio 1, que era cuando el paciente había aumentado 0,3 miligramos de decilitro, o hasta máximo el 100%, es decir, ya por encima del 100% un AQI tipo 2, con respecto a la última creatinina? Bueno, hay una subdivisión que se generó entendiendo que había diferencia de pronóstico en este subgrupo de pacientes. Aquellos pacientes que tenían creatininas menores a 1,5 era distinto del paciente que tenía una creatinina mayor a 1,5. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, algunos pacientes, por ejemplo, tenían creatinina 1,11, como creatininas basales,
y en realidad esa duplicación significaba que terminaba teniendo creatininas mayores de 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso puntual se agregó la creatinina como valor absoluto para subdividir dentro del estadio 1 en 1A o 1B. Entonces, 1A, creatininas menores a 1,5, 1B, creatininas mayores a 1,5. Fíjense que si yo tengo un estadio inicial de aquí, tipo 1, es decir, la modificación no es significativa, lo que yo tengo que tratar de evitar todos aquellos fármacos que pueden ser nefrotóxicos, por ejemplo, la utilización también de AINES, que no es infrecuente verlo. Si es necesario expandir con plasma y volumen, ¿sí? Evitar, digamos, y tratar las infecciones que uno puede sospechar. Y si efectivamente esto es así, se resuelve, bueno, le vamos a hacer un seguimiento. Ahora, si persiste, vamos a tener que ir viendo caso a caso, al punto tal que si llega una progresión, ¿sí? Nuestra sospecha inicial va a que efectivamente ver de qué se trata. Entonces, lo que vamos a hacer es, si este paciente tiene creatininas más de 1,5, le vamos a suspender los diuréticos, vamos a expandir adecuadamente con albúmina, como le dije, 1 gramo kilo por 2 días, y ver la respuesta. Si el paciente responde, bueno, lo vamos a ir haciendo un follow-up. Si este paciente no responde, bueno, ahí vamos a ver si reúne los criterios de 19 hepatorrenal. Si los reúne efectivamente, lo que vamos a utilizar son vasoconstrictores de albúmina, tratando de lograr contrarrestar los mecanismos que ya les había mencionado como patológicos, y si efectivamente no reúnen los criterios de aquí, bueno, lógicamente nosotros tenemos que sospechar otras causas de falla renal y ver qué tipo de fenotipo puede estar en ese paciente. Entonces, cuando yo les mencioné que había que utilizar vasoconstrictores, ¿sí? Los vasoconstrictores que utilizamos habitualmente es la terlipresina, ¿sí? La terlipresina sobre todo tiene muchas implicancias a nivel periférico, a nivel del lecho espláncnico, por eso es la que más reconocida, es la que utilizamos, pero también se podría utilizar la noradrenalina, que cumple funciones similares y no tiene diferencias significativas en cuanto a la sobrevida. Pero como es bien reconocida y se nota que el efecto es mucho más importante a veces con la terlipresina, es que la utilizamos de esta forma. Se puede dar de dos formas, en bolo o en infusión continua. Ninguna de las dos ha demostrado un beneficio con respecto a la otra modalidad de dispensación, ¿sí? Entonces, el bolo que partimos inicialmente es 1 miligramo cada 4 o 6 horas y vamos viendo la respuesta. Si efectivamente el paciente no tiene adecuada respuesta, podemos llegar hasta 2 miligramos cada 4 horas. ¿Cuál es la respuesta que nosotros deberíamos buscar? Que por lo menos logre una diferencia significativa en la creatinina de un 25%, por lo menos a las 48 72 horas. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo la evolución del paciente. Y si realmente va empezando a mostrar una mejoría, es que está haciendo efecto la terlipresina. Ahora, esto siempre tiene que ir acompañado de albúmina, ¿sí? Es 1 gramo kilo día. Inicialmente, cuando ya lo expandí yo, es decir, esto estamos ya a sabiendas que nos encontramos ante un hepatorrenal, es decir, nosotros ya hicimos la expansión adecuada de 1 gramo kilo por 48 horas y vimos la respuesta. Como el paciente no tenía respuesta, inicialmente le vamos a dejar 1 gramo kilo inicialmente y después le vamos a dejar entre 20 y 40 gramos al día mientras va haciendo su efecto el vasoconstrictor, que es la terlipresina. ¿Sí? Entonces, en este caso, logrando esto, logramos una efectividad un poquito mayor del 55% y algunos predictores, si la creatinina no es mayor a 3, si el paciente tiene bilirrubina menor de 10, y la PAM ha ido aumentando hasta 5 milímetros de mercurio con respecto al ingreso hasta el tercer día, estos son predictores de que efectivamente el paciente va a tener una buena respuesta. Ahora, hay que considerar situaciones que la terlipresina, por ejemplo, tiene efectos isquémicos, sobre todo, por ejemplo, a nivel, como le dije, que tenía implicancias a nivel del lecho espláncnico, a nivel colónico. Es decir, no es raro que pacientes empiecen con dolor abdominal y en ese contexto uno tiene que sospechar que puede haber isquemia intestinal. También pacientes cardiópatas no son los mejores candidatos y si tienen alguna contraindicación formal, por ejemplo, que tengan una cardiopatía coronaria muy importante u otras causas, por ejemplo, hiponatremia, que puede generar hiponatremia y la terlipresina, uno debería evitarlo, ¿sí? Ahora, si efectivamente, a pesar de que utilizamos la terlipresina, no tuvo una respuesta adecuada, bueno, el paso a seguir es plantear si efectivamente el paciente no es candidato a una terapia de reemplazo renal, ¿sí? E ir controlándolo. Entonces, viendo a este paciente puntual, lo que podemos mencionar es que efectivamente tenía una citis refractaria, que es lo que nos habíamos preguntado inicialmente, entendido que tenía hiponatremia, falla renal, y eso contraindicaba llegar a una dosis de diuréticos máxima para decir que el paciente, por ejemplo, fuera resistente a diuréticos. Entonces, dijimos, a citis refractaria,
tenemos dos instancias, aquel que es resistente a diuréticos y aquel que es intratable por alguna causa que no nos permita avanzar en una dosis increyendo de diuréticos. ¿Tiene un síndrome hepatorenal? Sí, efectivamente, logramos expandirlo a este paciente, el paciente no tuvo una respuesta adecuada, tiene una alteración significativa de la creatinina sin encontrar eventos descompensantes, entonces estamos en un paciente con síndrome hepatorenal, y efectivamente lo que llegamos es que hay un aumento no solo de la retención hídrica de sodio, sino un aumento significativo en la retención sódica, de líquido, perdón, lo cual lleva a una hiponatremia dilucional. Ahora, fíjense, le hacemos un screening de control, este paciente había que hacer una ecografía, y me encuentro puntualmente con esto. Isidora, me encuentro con esta imagen. ¿Qué hacemos? Le hago una ecografía de screening, ¿sí? Me dice, doctor, le voy a hacer una ecografía a este paciente, se la hacemos, y me encuentro este nódulo. ¿Cómo actuamos? Bueno, es un nódulo en un paciente con altos factores de riesgo, porque es un paciente cirrótico, por lo tanto yo debo sospechar que puede ser algo maligno. Es un nódulo hipoecogénico. ¿Es hipo o hiper? ¿¿Brilla o lo ve más oscuro? No, es hiper. Bueno, O sea, muy bien. brilla. A ver, la idea de esto es justamente que vayamos aprendiendo. Recuerden, normalmente lo que brilla a nivel de hígado es, cuando uno hace una ecografía, calcio, sangre o grasa. Esas tres cosas brillan habitualmente en la ecografía, ¿sí? Es decir, si por ejemplo yo veo un hígado que en realidad no es de nodular, pero uno lo ve a priori y lo compara a veces con el vaso, que es lo que suelen comparar a veces los imagenólogos, y ven que es un hígado muy brillante, probablemente sea un hígado muy graso, ¿sí? En este caso, por lo menos me llama la atención que ese nódulo brilla más que el resto del parénquima. ¿Lo ven, no es cierto? Es así. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Será un nódulo graso? ¿Será que efectivamente eso tiene sangre? ¿Será que tiene aumentada la cantidad de colágeno y también la cantidad de grasa? ¿Hay hepatocarcinomas que tienen mayor componente de grasa también? No lo sabemos por ahora. Lo que tenemos que ver efectivamente cuáles son, con los pasos a seguir, ves de qué se trata esto, pero por lo menos nos genera dudas. ¿Harías algún otro tipo de imágenes? Vamos a poner que este nódulo tiene 25 milímetros. Yo creo que sí. ¿Harías algún otro tipo de imagen? ¿Cuál imagen pedirías? Es que no recuerdo bien, pero hay como un tanque que genera como que se vea mejor el hígado. Bueno, a ver, ¿vos avanzarías con algún tipo de ecografía extra o pedirías alguna otra cosa? A ver, veo que hay dos Camilas. Camila Rocha. Si el nódulo es mayor a 1 centímetro, uno podría hacer otro tipo de estudio imagenológico, alguno más dinámico como un TAC, para ver si el nódulo tiene un patrón típico de hepatocarcinoma o no. Perfecto. ¿Pedirías algún otro marcador de laboratorio? Si te queda duda. AFP se podría pedir. De hecho, el screening sería con ecografía y AFP. Muy bien, eso quería ver. Entonces, ecografía sería screening con ecografía de alfa-fetoproteína. Y ahora en cuanto al hallazgo de este nódulo, y usted menciona, yo avanzaría a un estudio que por lo menos sea más fidedigno, nos permita por lo menos evaluar mejor este nódulo. Bueno, efectivamente lo que uno va a tratar de lograr es tratar de identificar de qué se trata el nódulo, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero está bien. Es lo que quería preguntar un poquito. Entonces, efectivamente, habitualmente uno debe hacer un screening de hepatocarcinoma en los pacientes con cirrosis. Y esto deben tenerlo ustedes conceptualizado. Fíjense el número y el tamaño muestral que tiene este estudio, que se realizó en Shanghái, en pacientes con infección crónica por virus B y virus C. Y lo que efectivamente vieron es que si uno hacía un adecuado screening, y sobre todo si ese screening eran centros en los cuales tenían buena imagenología, es decir, recuerden que la ecografía es un operador dependiente, eso tenían pacientes que tenían operadores que realmente tenían buena mano para ver estos nódulos, estoy justo enchufando la computadora, ahí estamos, es que lograban
empezar a identificar nódulos que normalmente si uno no los controlaba no los iba a ver y después llegaban en forma tardía. Y fíjense las implicancias que tiene solamente el screening. Vamos a hacer una vigilancia. Veo todos los pacientes cirróticos, les hago ecografía. Los nódulos subclínicos, es decir, que uno no se hubiese dado cuenta nunca, pequeños nodulitos, lo lograba encontrar hasta un 61%, perdón. El nódulo chico que uno habitualmente no lo encontraría, lo encontraba casi la mitad de los pacientes. Ahora, a pesar si en este caso era subclínico, es decir, no genera efecto de masa, y uno encontraba un hallazgo de nódulo, esto se llevaba casi en el 61% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo le hacía un screening, en estos 9.000 personas que yo le hice el screening, encontré en la gran mayoría de ellos un nódulo. Fíjense en el 61% de los casos. Ahora, vean cómo se identifica esto después relacionado en cuanto a la sobrevida. Es decir, gracias a que yo encontré ese nódulo, y sobre todo cuando los encuentro preliminarmente y son pequeños y no puedo actuar en consecuencia, cómo cambiaba la sobrevida. En el caso de los pacientes que tenían control, como inicialmente eran subclínicos, uno no se da cuenta hasta que llegaron a una etapa clínica que probablemente era una etapa tardía. Y esto se modifica drásticamente en cuanto a sobrevida. Fíjense que solamente sobrevivía un 30% al año, un 7% a los 3 años, y todos estaban muertos a los 5 años. Es decir, de los 9.000 pacientes se murieron todos a los 5 años. A diferencia de que cuando yo partí con un screening, el 66% tenía una sobrevida al año, la mitad de los pacientes seguían vivos a los 3 años, mientras que se recuerden que el anterior era el 7% nomás, y fíjense que también casi la mitad de los pacientes seguían viviendo a los 5 años, es decir, 4.500 de estos pacientes sobrevivieron a los 5 años con respecto a ninguno que sobrevivió sin haberse controlado. Entonces, fíjense cómo cambia la mortalidad por HCC de 132 por cada 100.000 a 83. O sea, hay una caída significativa casi del 40% cuando uno hacía un screening. Obviamente uno tiene que tener en cuenta que estos cirróticos también tienen otros factores descompensantes y probablemente esté sesgada la mortalidad en ese sentido. Pero en cuanto al HCC, si uno evaluaba, la mortalidad caía drásticamente si uno hacía un screening. Y a punto de partida de esto que viene justamente el algoritmo diagnóstico, es decir, cuando yo encuentro un nódulo, ahí tengo que ver cómo actuar. Si el nódulo es menor de 1 centímetro, es muy difícil caracterizarlo inicialmente. Entonces uno espera ver cómo se comporta a los meses subsiguientes. Entonces, habitualmente lo que hace uno cuando encuentra un nódulo menor de 1 centímetro, dicen nódulo de 8 milímetros, 9 milímetros, reconocido por ecografía, bueno, yo le puedo repetir la imagen a los 4 meses, y esto es, costo-beneficio es útil. Normalmente uno hoy en día no espera por las implicancias que eso significa y pide una imagen dinámica si le queda alguna duda con cuanto al nódulo. Pero si es un nódulo muy pequeñito, uno normalmente, si tuviese un buen operador, me refiero en cuanto a ecografía, debería repetir la imagen a los 4 meses y ver cómo se comportó. Si ese nódulo sigue estable, lo repito nuevamente a los 4 meses y así de forma sucesiva. De hecho, si llegamos a 2 años de repetición de ecografías y se sigue manteniendo estable, podríamos volver al screening habitual de los 6 meses. ¿Sí? Ahora, si efectivamente hay un cambio en el patrón o hay un crecimiento, el paso a seguir es pedir una imagen contrastada. Y esa imagen contrastada puede ser tanto una tomografía como una resonancia. Ustedes me preguntan a mí, ¿cuál prefiere usted? A ver, si uno no se fijase en cuanto a la cuestión monetaria, yo a priori a los hepatólogos nos gusta mucho más utilizar la resonancia, porque nos ofrece otros tiempos fuera de los tiempos vasculares, como es un dentro de fase, fuera de fase, lo que se llama difusión, incluso utilizar contrastes que son hepatoselectivos o hepatoespecíficos, que nos permite identificar mucho mejor las lesiones. Por ende, si ustedes me preguntan a mí, utilizaría la resonancia. Ahora, ustedes me dicen, ¿puedo utilizar la tomografía? Sin ningún problema. Si uno hace adecuadamente los tiempos vasculares y eso lo tienen que ustedes expresar, efectivamente la tomografía es un buen estudio de elección. Entonces, después vamos a ver qué cuestiones identifican puntualmente el hepatocarcinoma, pero si estas imágenes tienen algunos marcadores específicos de hepatocarcinoma, ya es un hecho que imagenológicamente estamos hablando que nos encontramos ante un hepatocarcinoma. Ahora, si nos quedan dudas, bueno, podemos recurrir a otras artimañas, como puede ser, por ejemplo, la utilización de contraste hepatoespecífico o un contraste también que se está utilizando nuevamente especial en el ultrasonido, que en realidad todavía no se demostró efectivamente si realmente es extremadamente útil, pero también se puede utilizar, buscando como otro artilugio para ver si tiene algún identificador para pensar que es un hepatocarcinoma. Si esto aún así a mí me quedan dudas, porque las imágenes no son categóricas y utilicé otros artilugios y todavía no me sigue quedando dudas si esto es un hepatocarcinoma, bueno, ahí iríamos a la biopsia, ¿sí?
Incluso si vemos que la biopsia no es concluyente, porque tomé una muestra que, por ejemplo, tenía mucho contenido graso, eventualmente puedo ir incluso hasta rebiopsiar al paciente. Pero eso es otras instancias, ¿sí? Ahora, si efectivamente la biopsia me dice no es una lesión maligna, es benigna, bueno, voy a retomar los controles habituales con la ecografía, ¿sí? Entonces, este es el algoritmo que ustedes quiero que se queden. La vigilancia es cada 6 meses con alfa-fetoproteína, una buena ecografía en un centro que reconozcan a ustedes que maneja la parte ecográfica. Ahora, cuando encontraron el nódulo, bueno, avancen un poquito más con los estudios. Lógicamente, la alfa-fetoproteína lo vamos a tener, pero pidan un escáner con tiempos vasculares y eso se pide como fase arterial, fase portal y fase venosa tardía, ¿sí? Porque el comportamiento vascular del HSC es lo que nos va a permitir darnos el diagnóstico. Doctor, Sí. ambas, tanto la alfa-feto como la eco, son cada 6 meses, ambas. ¿O no? Efectivamente, ambas dos. Ambas dos. Entonces, fíjense que en este caso, vamos a borrar aquí. En este caso es una resonancia. Fíjense que tiene un T2, un T1 en fase, otro fuera de fase y lo que se llama una difusión. La difusión lo que evalúa es cómo se movilizan las moléculas de agua cuando uno le genera el campo electromagnético. Y al estar todos tan apretados, porque de una forma el hepatocarcinoma lo que hace es como un parénquima muy comprimido, lleno de células, bien hipercelular, hace que sea muy difícil la difusión de agua y por eso la difusión no es útil en la resonancia, que es uno de los factores que no tenemos a la hora de realizarlo con una tomografía. Por eso yo les decía que a mí me gusta más la resonancia, lo que no quiere decir que usted no pueda usar una tomografía. Se puede usar y es totalmente válido, siempre y cuando se hagan adecuadamente los tiempos vasculares. Entonces, como les dije, fíjense, le cuesta difundir el agua y se concentra acá y se nota un nodulito de una característica más clara con respecto al resto del parénquima. Este no es el ejemplo puntual que di el paciente, estoy tomando otro. Entonces, acá le hago una fase sin contraste, que es la que denominamos máscara. Fíjense que acá no se pinta nada, y que el nodulito acá se lo ve oscurito, como algunas otras manchas que tiene dentro del hígado. Ahora, fíjense que en este caso, le inyecto el contraste, fíjense cómo se pinta la aorta, y ahí empieza a aparecer como una coloración bien blanquecina. Este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Esto es el ingreso a la porta. Acá se ve bien blanquecino y bien brillando en un foco en este segmento, ¿sí? Ahora, fíjense que se va perdiendo el contraste a nivel aórtico y se ve mucho más el contraste venoso y fíjense cómo toma una coloración más blanquecina el hígado. ¿Por qué? Porque la irrigación del hígado es a predominio de... ¿De dónde viene la gran mayoría del influjo de sangre que llega al hígado? Venoso. Venoso, muy bien, porta. Por eso fíjense cómo se pinta y se pone blanco el hígado. Fíjese la diferencia. Un tiempo arterial, que el influjo hepático es más o menos el 25% a través de la arteria hepática, y como no se pinta en su demasía, se ven algunas cuestiones vasculares, pero no es muy significativo. Y cuando llega el influjo portal, que es un tiempo venoso, fíjense cómo se pone blanco. Y lo llamativo es que se oscurece el nódulo, es decir, se lava, y queda como una corona alrededor del nódulo. ¿La ven ahí? ¿Esa cápsula? Bueno, esos son, de alguna forma, algunos de los bemoles que nosotros tenemos para evaluar un hepatocarcinoma. Y por último, fíjense en el tiempo tardío, en el cual ya se pierde todo el tiempo vascular y va a ir viendo, si por ejemplo uno tuviera una imagen de los riñones, acá los uréteres y los riñones estarían totalmente pintados, porque llegamos a una fase venosa tardía, en la cual se va a empezar a lavar todo el hígado, y puntualmente acá se termina de lavar totalmente el nódulo, pero el nódulo siempre queda más oscuro con respecto al hígado. Entonces, doctor, disculpe. Sí. Entonces, el hepatocarcinoma es irrigación principalmente arterial. Efectivamente. Entonces, pero, ¿por qué? Porque en realidad la neovascularización se hace a predominio de las arterias. Ya. Es un tumor muy vascularizado. Y esta vascularización y justamente los estimuladores de vascularización, de neovascularización, son predominio y arteriales. Por eso vas a ver que la identificación es principalmente arterial. Es decir, que le estoy diciendo que es un nódulo que tiene hiperrealce arterial, ¿sí? Se pone bien blanco con la fase arterial, con washout o lavado, y lavado tardío, ¿sí? Entonces, hiperrealce, lavado tardío, y que habitualmente en algunos casos vemos que tiene esta cápsula alrededor, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso, que uno va evaluando las lesiones, ahí surge el sistema que se denomina LIRADS, que es una forma de estandarizar que utilizó el Colegio Americano de Radiología. Entonces, aquellos nódulos que los veía como características benignas los caracterizaba como el LIRADS 1, aquellos que tenían
eran probablemente benignos, los caracterizaba como LIRADS-2. Ahora, si encontraban, por ejemplo, un nódulo que era más bien chico, tenía menos de 2 centímetros, y por ejemplo, a pesar de que no tenía un hiperrealce arterial tan significativo, y no tenía washout y otras cuestiones, algunos que son los criterios que uno tiene en cuenta, que no solamente es el tamaño, si tiene lavado, si tiene cápsula, si ha ido creciendo en forma significativa, es decir, más del 50% en los últimos 6 meses, son las cuestiones que uno va a considerar como criterios menores. En este caso es un paciente que tiene un hiperrealce arterial, ¿sí? Es mayor a 20 milímetros, ¿sí? Y fíjense que ¿tiene washout? Sí. ¿Tiene cápsula? Sí. No sabemos el crecimiento, pero por lo menos tiene 2 de 3 criterios menores. Entonces estamos ante la presencia de un LIRADS-5, ¿sí? Fíjense, tenemos 2 criterios menores, que son washout, cápsula o crecimiento. Tiene hiperrealce arterial y tiene el tamaño. O sea que estamos ante la presencia de un hepatocarcinoma casi con certeza, ¿sí? Entonces fíjense que con los tiempos vasculares bien logrados en una imagen, uno puede hacer un diagnóstico casi 100% certero de un hepatocarcinoma, y por eso habitualmente nos recurrimos a una biopsia, y con una buena imagen dinámica uno puede hacer el diagnóstico. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que más bueno, sin el escáner, sin el contraste, ¿cuál es la principal confusión que uno puede tener al ver una masa hepática? ¿Quistes? A ver, no, habitualmente el quiste, ¿qué tiene? ¿Qué tiene el quiste? Líquido. Muy bien, líquido. Entonces, ¿el líquido brilla en imágenes? No. Entonces, normalmente una imagen quística no es una imagen que uno habitualmente se confunda. Generalmente cuando hay gran contenido de células en un nódulo, es cuando uno puede sospechar si es un hepatocarcinoma con respecto a otra cosa. Por ejemplo, un adenoma tiene un componente importante celular, una hiperplasia nodular focal es una conjunción de hepatocitos como que están apretados. Entonces eso a uno también le queda de duda si efectivamente no puede ser un hepatocarcinoma, y a uno usa otros artilugios. Pero normalmente cuando hay líquido o cuando el contenido sanguíneo es muy importante, por ejemplo en el caso de un hemangioma, no hay dudas de que no es un hepatocarcinoma, porque el comportamiento vascular es muy, pero muy típico, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si el nódulo, el hepatocarcinoma, tiene mucha necrosis, porque en pos de lograr una neovascularización significativa, a veces se quedan sin irrigación, porque es un nódulo que tiene mucho crecimiento y a veces no es suficiente la neovascularización, a veces pueden tener necrosis central y se ve como más oscuro con respecto al parénquima. Ahí puede generar un poquito de dudas cuando hay cierto grado de necrosis en el hepatocarcinoma, que uno habitualmente lo puede ver. Pero, lógicamente, eso uno lo evalúa con los tiempos vasculares y ver si le queda duda. Ahora, fíjense, este paciente venía bien, lo venían siguiendo, logró subsanarse de su síndrome hepatorrenal, tuvo 3 meses, la verdad que medianamente buen estado general, con una creatinina basal cercana a 1, la hiponatremia se mantuvo menos similar, pero casualmente, bien, le digo, bueno, hay que hacer el screening de este paciente de varices esofágicas para ver si efectivamente tiene varices. Dijimos que es un paciente hipertenso portal, tenemos que controlarlo. Entonces, le hago una endoscopía y encuentro varices esofágicas como grandes. Incluso me mencionaba que tenía puntos rojos. Pablo, ¿qué habría que hacer? ¿Me escuchás, Pablo? ¿O estás durmiendo la siesta ya? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Es decir, este paciente lo agarro, le hago una endoscopía, ¿sí? Es un hipertenso portal, un cirrótico, tengo que hacer una endoscopía, tengo que saber si tiene varices. Le encuentro varices que son informadas como grandes, incluso tienen puntos rojos. ¿Qué hago? O sea, no sé, ¿tiene indicación como de ligarla al tiro? Es decir, el paciente no sangró por varices, todavía no sangró. No, todavía no. Solamente le encontré varices grandes. ¿Vos lo ligarías? Yo creo que sí. Bueno. ¿Alguien que tenga otra opinión? Me gustaría, si el paciente solo tiene varices grandes, se podría dar profilaxis con beta bloqueador y no ligar aún. Perfecto, muy bien. Bueno, fíjense que mencionaron 2 instancias. Uno, un equipo que está a favor de la ligadura, otro equipo que está a favor del beta bloqueo. Bueno, vamos a ver cuál tuvo razón o si tuvieron razón ambos dos. A ver, cuando un paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa, esto se refiere que tiene más de 10 milímetros de mercurio,
y que efectivamente parecieron varices esófago-gástricas, está hablando que el paciente efectivamente tiene hipertensión portal, o sea, su gradiente está elevado, si no, no se parecerían las varices. Ahora, a todos los pacientes les vamos a poder medir este gradiente, que hay que hacerlo con cateterismo y hacer una evaluación completa, y es difícil, digamos, no se puede implementar universalmente por la complejidad que eso significa. Entonces, normalmente uno tiene que ir viendo el escenario del paciente y la decisión básicamente es clínica, ¿sí? Entonces, yo ya interpreto que este paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa porque tiene varices, tiene ascitis. Si en algún momento tuve sospecha de que tenía un síndrome renal, también en otras cuestiones, ¿sí? Entonces, lógicamente la endoscopía hay que hacerla sí o sí. Y fíjense que al momento del diagnóstico de la cirrosis, 40 al 60% de los pacientes ya tienen varices esófago-gástricas, ¿sí? Y a medida que va aumentando el CHAI, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un CHAI-LA que tiene varices esofágicas y yo después le hago una endoscopía a un paciente que tiene un CHAI-C, es mucho más probable que el paciente con CHAI-C yo encuentre con mayor factibilidad la presencia de varices esófago-gástricas. Y ni hablar, digamos, cuando los pacientes tienen una ascitis significativa. Es decir, es un hecho que el paciente que tiene hipertensión portal, lo más probable es que termine teniendo varices esofágicas. Ahora, ¿en qué caso yo podía prescindir de esto? Bueno, hoy en día tenemos el FibroScan. Este es un estudio que yo hago habitualmente en el hospital, que lo que trata de inferir es el grado de dureza hepática, es decir, el grado de fibrosis se repercute en cuanto a dureza. Entonces, emite una onda y cómo recibe la onda este aparato, que fíjense que es muy similar a un ecógrafo, ¿sí? Entonces, por un efecto piezoeléctrico, evalúa cómo regresa esta onda y acorde cómo viaja esta onda, uno puede inferir la cantidad de kilopascales cuando revisa la onda. Si el paciente tiene menos de 20 kilopascales, con un recuento plaquetario mayor a 150.000, uno podría decir que este paciente tiene bajos riesgos de tener varices esofágicas. ¿Y eso es por qué? Porque no tengo una fibrosis extremadamente significativa y por otro lado tampoco tengo hipereplenismo con esplenomegalia. Entonces lo más probable es que la hipertensión portal realmente no sea tan significativa, por lo cual en este paciente puntual yo podría prescindir a priori de hacer una endoscopía. Ahora, ustedes me preguntan, ¿costo-beneficio útil? Y bueno, a ver, la gran mayoría de los casos, si uno tiene la factibilidad de hacer la endoscopía, sin duda que uno se lo haría, ¿sí? Ahora, cuando yo encuentro las varices, tengo que tratar de estratificar el riesgo del paciente. Es decir, lo que yo tengo que saber primero es si tiene o no varices. Luego también es útil el tamaño de las mismas, ¿sí? Antes decían varices tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hoy en día dijo, no, vamos a buscar una clasificación más simple que a una forma trate de unificar los criterios de los endoscopistas. Y a punto de partida de eso que surgieron la caracterización como varices chicas, en algunos casos utilizan el carácter mediano o grandes. Es decir, ¿son chicas o son grandes? ¿Sí? Y en esto más o menos se considera si eran menor o mayor a 5 milímetros y si tenían signos de riesgo. Los signos de riesgo son puntos rojos en las varices, como si fueran puntos que podrían llegar a sangrar. ¿Sí? Entonces, fíjense cuando uno va evaluando el tamaño y la presencia de puntos rojos, sobre todo en estos últimos, que es un tamaño grande con puntos rojos, a medida que va avanzando el child, que en este caso es un child C, efectivamente el riesgo del primer sangrado era muy significativo o muy significativamente superior en el paciente con child C con puntos rojos con varices grandes con respecto a un child A con puntos rojos y varices grandes. Fíjense que pasamos de un 30% a casi un 80%. ¿Sí? Entonces, es útil tener todos consignados estos datos y a una forma ver ante qué paciente me encuentro, porque el riesgo de sangrado es muy importante y uno tiene que tomar una conducta a la brevedad. Ahora, entonces, en este paciente puntual, ¿qué podemos decir? Unos dijeron, yo haría ligadura de las varices. Otros dicen, yo utilizaría beta bloqueantes. A ver, ambas conductas son válidas. ¿Sí? En realidad, hoy en día se empuja un poquito más por la utilización de beta bloqueantes porque se ha visto que tiene efectos mucho más, digamos, beneficiosos en cuanto a lo hemodinámico, pero en realidad puntualmente en cuanto a riesgo de sangrado, ambos dos son muy similares, por lo cual nadie les podría decir nada si ustedes prefieren, por ejemplo, ligar a un paciente y otros si prefieren utilizar beta bloqueantes. Obviamente que hay situaciones que uno tiene que contemplar. Recuerden que estos pacientes suelen ser más bien tendencia a ser hipotensos, entonces si la hipotensión es muy significativa y tienen PAM muy bajas, y obviamente en ese caso no voy a utilizar beta bloqueantes, sino voy a utilizar ligaduras, ¿sí? Ahora, si yo sé que es un paciente que no va a venir a hacerse endoscopía, que el costo también es una limitante y en el centro que tengo no dispongo de nadie que haga ligadura, bueno, ahí voy a usar beta bloqueantes, ¿sí? Pero ambas respuestas son válidas. O sea, como profilaxis primaria, es decir, este paciente todavía no sangró, puedo utilizar tanto la ligadura como la utilización de beta bloqueantes, ¿sí? Ahora, si, por ejemplo, yo tengo un paciente
que tiene varices pequeñas, sin puntos rojos, un child, un B, un child A, un child B, pero yo no puedo utilizar beta bloqueantes, bueno, voy a hacer una vigilancia endoscópica anual y después luego cada 2 años si no hay una enfermedad inactiva. Es decir, en este paciente puntual, si yo veo que está activa su enfermedad, cada 1 año yo tengo que hacer endoscopía por ver el riesgo de sangrado, ¿sí? Si estas varices aumentan y aparecen puntos rojos, bueno, tengo que tomar una conducta activa y probablemente si no puedo utilizar beta bloqueantes, le voy a hacer ligaduras, ¿sí? Ahora, si las varices son grandes, sí o sí uno tiene que partir con profilaxis primaria, llámese con ligaduras o con beta bloqueo. Ahora, el planteo es, ¿cómo yo voy a saber que el paciente respondió a los beta bloqueantes? ¿Qué les parece eso? Vamos a ver, ya se escaparon algunos. Vamos a ver, Héctor. Héctor. Héctor Román está durmiendo. Bueno, vamos a ver. Lucas. Sí. ¿Cómo uno podría saber si está respondiendo adecuadamente a los beta bloqueos? Al beta bloqueo. Es decir, yo le partí beta bloqueantes. Propanolol, carvedilol. Y yo quiero saber si este paciente realmente le está haciendo efecto en cuanto a su presión portal. Si lo que estoy buscando es que disminuya su presión portal. Tal vez disminuir el tamaño de las varices o que no sigan progresando en el control. Habría que controlarlo periódicamente. A ver, vamos a ver. Constanza, ¿qué te parece? No sé si esto podría tener alguna implicancia como en las otras complicaciones, ya que estamos disminuyendo la presión portal. Como por ejemplo de que no tuviera Yo lo que quiero saber en este momento es efectivamente si el paciente está respondiendo o no al uso del beta bloqueo. Ahí me plantearon que yo le haría una control con endoscopía para ver cómo están las varices. Si esas varices se achican, para mí está respondiendo bien. ¿Encuentras que eso está bien o que uno podría buscar algo más simple para tener en cuenta? Bueno, a ver, la realidad es esta. Si uno parte beta bloqueantes, llámese no selectivos habitualmente, llámese propanolol o carvedilol, que son los que habitualmente utilizamos y tenemos más frecuentemente en el mercado, uno acorde cuál de ellos va a usar es viendo qué tipo de respuesta va a buscar. Si uno utiliza propanolol, el efecto que lo va a ver es principalmente ver la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si tiene un descenso significativo de la frecuencia cardíaca, esto nos va a estar hablando de que probablemente el paciente es buen respondedor al beta bloqueo, ¿sí? Entonces, yo partiría, probablemente algunos pacientes parten con 10 miligramos cada 12, yo los propanolol habitualmente lo parto con 20 miligramos cada 12 horas, que es una dosis efectiva, y si el paciente no responde, incluso puede subir hasta 160 miligramos día, ¿sí? Pero normalmente uno ya cuando logra 40 miligramos cada dosis y tiene buena respuesta, ya se queda ahí, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a buscar es que la frecuencia cardíaca llegue a valores cercanos a 60, siempre por debajo de 70, ¿sí? Ahora, si esta frecuencia cardíaca cae drásticamente a menos de 55, bueno, ahí yo tengo que evaluar si efectivamente voy a seguir o no con los beta bloqueantes. Por otro lado, también tengo el carvedilol. El carvedilol también tiene efectos alfa, por lo cual habitualmente permite que el paciente responda mejor y cae mucho más drásticamente la presión. Por lo cual, hoy en día, si yo opto por propanolol o carvedilol, les diría que si el paciente no es muy hipotenso de base, yo utilizaría preferentemente carvedilol. ¿En qué dosis? Normalmente uno parte con 3,125 cada 12 horas y luego gradualmente va subiendo la dosis a no más de 25 miligramos al día. ¿Y cómo voy a ver la respuesta puntualmente con el carvedilol? Bueno, es distinta al propanolol. La respuesta al carvedilol la voy a ver en cuanto a el descenso de la presión arterial. Recuerden que le dije que también tiene efecto alfa, que es lo más importante que tiene, por eso a veces los pacientes son más sintomáticos, pues suelen hipotensarse un poco más. Pero si efectivamente cae más del 25% de la presión arterial cuando uno parte el medicamento, es que yo estoy viendo algún tipo de respuesta al beta bloqueo. Y con eso yo ya me quedaría tranquilo y probablemente, a menos que no haya ninguna descompensación, no debería repetir nuevamente una endoscopía, sí a posteriori a cada 2-3 años, pero no inicialmente o a priori para ver si tiene respuesta. Entonces, doctor, sí, disculpe, yo ahí estoy asumiendo que es un indicador como confiable la presión arterial de lo que está sucediendo en las varices. Efectivamente, a ver, eso es el correlato de lo que está pasando en lo macro en la hemodinamia. O sea, si yo logro una disminución de la presión arterial en forma significativa sin tener otro factor equivocador, evidentemente lo que ha logrado eso es el beta bloqueo. Entonces uno interpreta que el paciente es respondedor.
A ver, si uno tuviese que hacer, que tendría que ir a medir a todos los pacientes y ver efectivamente qué respuesta tuvieron y cuánto cayó el gradiente venoso portohepático, digamos, en ese paciente. Pero uno intuye que si hay estos cambios en hemodinamia es que efectivamente el paciente está respondiendo. Es mucho, siempre hay mucho más respuesta al carvedilol que al propranolol. Y Doc, ¿en cuánto tiempo más lo debo controlar para el efecto del carvedilol? A ver, en realidad, normalmente uno tiene que hacer un control cercano en la primera semana de ver respuesta del paciente. Y si no tiene buena respuesta, en la semana inicial uno va aumentando la dosis a ver qué grado de respuesta tiene. Si llegamos a una instancia en la cual hemos llegado a dosis máximas y el paciente no ha tenido respuesta, que es la que le mencioné, el paso a seguir es suspender los beta bloqueantes y manejarnos con ligadura de varices. ¿Sí? Ya. Y en el caso que yo tenga un paciente que tenga buena respuesta, el control endoscópico lo hacemos cada cuánto. Fíjense como menciona acá, por ejemplo, si yo tengo varices pequeñas, esto es más o menos similar. Si no tengo una enfermedad activa, normalmente uno lo debería hacer cada 2 años al control. Si tengo una enfermedad activa y me queda duda de que esta presión portal, a pesar de que no tenga el fármaco, avanza mucho más la lesión hepática, genera más fibrosis, más hipertensión portal, esa vigilancia debería ser anual a pesar de que no sangre. ¿Sí? Perfecto. O lógicamente en cada descompensación, si el paciente se descompensa, uno tiene que ver que efectivamente no haya sangrado. Una descompensación también puede hablar de un predictor de otra descompensación. Por ejemplo, si el paciente empieza con mucho más ascitis, tengo que ver que no esté sangrando activamente. Si el paciente vino con encefalopatía, le tengo que hacer una endoscopia para ver que no haya sangrado. ¿Sí? Y así, por ejemplo, si veo cualquier tipo de descompensación, no solo tengo que, de alguna forma, evaluar el contexto clínico del paciente y ver qué descompensaciones puede tener, sino normalmente uno tiene que tener en cuenta que hay que buscar y ver qué situación están las varices. Recuerden que una hemorragia digestiva alta puede ser un precipitante de otras descompensaciones. Ahora, fíjense, vamos a avanzar un poquito más para que no sea tan largo y ya logremos culminar con todos los temas. Este mismo paciente, ¿sí? Le dijimos, a partir del beta bloqueo, nos vio bolilla, se fue a su casa, hizo lo que quería, después viene con un cuadro de hemorragia digestiva alta que nosotros intuimos que podría ser varicel. Es decir, vómito con una hematemesis significativa, franca, luego un poco de melena, ¿sí? Y efectivamente se hace una endoscopía y vemos que tenemos esto. Fíjense esta varis, el sangrado que tiene, es un chorro. Esto no es una ligadura, no es nada, esto es un chorro de sangre. Así sangran las varices, ¿sí? ¿Qué debo hacer ahí? Un paciente me viene con hematemesis, empeoró su encefalopatía, un poco más de ascitis y lo encuentro así. ¿Qué hago? Muy bien, ¿qué escucha ahí? ¿Estabilizarlo? ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Ustedes no, pero lo que me planteaste vos inicialmente es que había que estabilizar al paciente, ¿cierto? ¿Es así? Muy bien. Sí, a ver, la realidad es esa. Lo que hay que hacer es efectivamente estabilizar al paciente. Es decir, no podemos tratar de meterle el tubo inicialmente si no sabemos ni siquiera cómo está clínicamente. Es decir, si un paciente que, por ejemplo, me viene con encefalopatía, me viene con hemorragia masiva, incluso lo tengo que evaluar si no tengo que intubarlo al paciente, ¿sí? Lo que yo tengo que tratar de ver si no necesito principalmente proteger la vía aérea, ver en qué situación hemodinámica se encuentra, es decir, si se encuentra hipotenso, taquicárdico, probablemente está hablando de que ya la repercusión hemodinámica es muy significativa y que la evidencia de sangrado es muy significativa. Y me mencionaste que había que colocar 2 vías vasculares y que habría que expandir. Bueno, vamos a ver un poquito eso. Fíjense que la hemorragia varicial es una complicación muy grave en los pacientes cirróticos, que inicialmente le da casi el 50% de mortalidad. Hoy, con todos los mecanismos que se han puesto en marcha, esta mortalidad cayó drásticamente. Ahora, distinto es el caso en el cual el paciente vuelve a tener varios resangrados, ¿sí? Lógicamente es un paciente que hay que manejarlo inicialmente en un shock room y posterior a ello tiene que tener cuidados intensivos, ¿sí? Tiene que tener una unidad de mayor complejidad para controlarlo. Lo que hay que tratar efectivamente es compensarlo inicialmente y por eso es que hay que intuir el manejo multidisciplinario. Es decir, tengo que evaluar si tengo que proteger o no la vía aérea, lógicamente tiene que tener buenos accesos vasculares y hay que expandirlo. Ahora, la realidad es que uno tiene que ser criterioso y cuidadoso con expansión con volumen, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Fíjense que
en algunos casos, bueno, ahí vamos a terminar, ya después les voy a mencionar eso puntualmente. Fíjense que un paciente que tiene un MEL elevado, que tiene alteración significativa de la creatinina, un CHAI-C, tiene un predictor de mortalidad mucho mayor que aquel paciente que no tiene esos valores, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que tratar es controlar el sangrado, evidentemente evitar que el paciente termine con falla renal o incluso hepática. Recuerden que si hay de alguna forma manifestaciones hemodinámicas, es decir, el paciente sangrado en forma significativa, ha perdido buena parte de su volemia, por lo cual esto lo va a pagar el riñón. El hígado va a entrar en insuficiencia, porque acuérdense que también tiene, digamos, un ingreso vascular, y si yo tengo una reserva funcional del hígado que está comprometida, la poca reserva que me queda funcionante se va a comprometer, y va de alguna forma a desencadenar una insuficiencia hepática si no lo tenía, ¿sí? Y lo que uno tiene que tratar es evitar las infecciones, ¿sí? En este caso, si un paciente viene con dificultad respiratoria, está con un grado de encefalopatía muy importante o hemorragia masiva, tenemos que intubarlo. Hay que ingresar a una ARM, ¿sí? Lógicamente, como tenemos una repercusión hemodinámica muy importante, el paciente está hipotenso y con tendencia a la taquicardia, tiene que uno suspender los beta-bloqueantes. Y acuérdense que esto puede ser un factor equivocador. Es decir, si ustedes ven que un paciente llega muy hipotenso, pero puede que no esté tan taquicárdico, hay que siempre tener en vista, digamos, que el paciente puede estar bajo tratamiento beta-bloqueante, y eso puede ser un factor equivocador para nosotros. Entonces, en ese caso hay que suspender el beta-bloqueo, ¿sí? Entonces, ahora me dijeron, hay que poner 2 vías y hay que expandirlo. Bueno, hay que ser muy cuidadoso, porque la compliance que tenemos del sistema portal, fíjense que este paciente es muy hipertenso portal, es decir, ¿qué tenemos? Tanta fibrosis que no le permite tener compliance a los vasos sanguíneos a nivel hepático. Entonces, justamente por esa causa es que el paciente tiene hipertensión portal. Es como si estuviésemos apretando la manguera desde arriba, ¿sí? La fibrosis está apretando la manguera. Si a eso nosotros le agregamos que expandimos con volumen, efectivamente el paciente va a aumentar mucho más su hipertensión portal, y lo único que voy a lograr es un círculo vicioso, es decir, lo voy a hacer que sangre más de lo que debería, ¿sí? Fíjense en este caso cómo se ve en el gráfico, el paciente tiene una hemorragia, y en los casos que la reposición líquida es restrictiva, es decir, no se le da tanta cantidad de líquido, como el paciente tiene una disminución de la presión portal con respecto a si la reposición es muy importante. Fíjense cómo sube drásticamente la presión portal hasta valores de 18 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Ser criterioso en cuanto a la restricción volémica, hay que ser, digamos, muy cuidadoso con la cantidad de volemia que uno le va a dar, y a veces es preferible tener una política restrictiva y darle ciertos volúmenes o algunos expansores que no signifiquen un aumento tan significativo de la presión arterial, y trata de contenerlo. Ahora, si yo tengo que, en este paciente veo que ha tenido un sangrado significativo, que bajó drásticamente los valores de hematocrito y hemoglobina, bueno, lo que idea mía sería hacer una política transfusional restrictiva y mantener el valor entre 7 y 8 para mantener una adecuada perfusión sistémica, sobre todo a nivel de los órganos diana que pueden estar comprometidos. Entonces, ¿doctor? Sí. Sí, tengo una pregunta, es que estaba pensando en lo del volumen y dije, ya, como usted dice, está apretada la manguera desde el hígado y está principalmente todo el líquido en el sector portal, por así decirlo, es plácnico. Si yo aporto volumen, y esto es como una hipótesis en realidad, si yo aportara el volumen suficiente y al mismo tiempo desde el sistema digestivo fuera capaz de como hacer un proceso osmótico, digamos como deshidratar un poco el sistema digestivo, sería como algo fisiopatológicamente... A ver, todo lo que hablamos previamente son mecanismos que se van suscitando en forma solapada y por mucho tiempo. Ahora yo estoy teniendo una cuestión puntual. Yo perdí todo la volemia efectiva, la perdí en este momento. Es decir, yo no estoy perdiendo la sangre que está en el lecho esplácnico, yo estoy perdiendo la sangre que está en los vasos sanguíneos circulantes. Entonces yo lo que tengo que tratar de proveer un adecuado flujo, pero también ser criterioso, porque ese flujo también va a tener repercusión hemodinámica y sobre todo a nivel hepático. Recuerden que si yo exijo mucho al corazón, también eso genera a nivel, digamos, reverso, aumenta la presión portal. Entonces uno tiene que ser muy criterioso con la cantidad de volumen que le indica, porque eso también tiene repercusión a nivel del sistema portovenoso hepático, ¿sí? Entonces, lo único que tiene que ser uno, no es que no tiene que expandir uno con el volumen, sino tratar de ser restrictivo con el volumen. Y en cuanto a política transfusional, no tratar de llevar al paciente a 11, 12 hemoglobinas, sino mantener unos valores entre 7 y 8, que con eso es suficiente como mantener una buena, de alguna forma, una buena irrigación a los distintos órganos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando uno tiene una estrategia más bien restrictiva,
la sobrevida global es significativamente superior que cuando uno tiene una estrategia liberal y le empieza a pasar volumen a chorro. Entonces, uno tiene que ser criterioso con eso. ¿Sí? Ahora, algo puntual que tiene que tener en cuenta es, todo paciente que ingresa con hemorragia digestiva altovaricial, hay que cultivarlo. Y ustedes me dicen por qué. Bueno, fíjense que en un porcentaje no menor, y estamos hablando cercano al 20%, los pacientes ingresan infectados por alguna causa. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque la translocación bacteriana genera liberación de citoquinas, le genera toda una hiperdinamia al paciente y eso aumenta la presión portal sin forma significativa y eso hace que el paciente sangre, por lo cual normalmente los pacientes que ingresan pueden tener cuadros infecciosos, por ejemplo, están en el contexto de una peritonitis bacteriana espontánea, tener una bacteriemia espontánea, una bacteriemia espontánea o alguna otra causa. Por lo cual uno debería pancultivarlo y eso significa hemocultivo, urocultivo y si tiene asitis significativa, asitis clínica, por lo menos tomar una muestra de 20 cc, 10 lo mando a estudiar al laboratorio y otros 10 lo mando en un bactec para que lo evalúe la gente de infectología, ¿sí? Y sea un cultivo adecuado. Entonces, yo tengo que pancultivar a este paciente y comenzar a administrarle antibióticos. ¿Y esto por qué? Porque la mitad de los pacientes, si yo no le administro antibióticos, va a desencadenar una infección posterior a la hemorragia digestiva altovaricial por los mecanismos que mencioné también abajo. Entonces, como conducta es política restrictiva en cuanto a transfusional y también el líquido, trata de compensar al paciente, si tiene alguna indicación de intubación, se lo intuba, y por otro lado, lo que tenemos que hacer es partir antibióticos empíricos. Si este paciente no tenía antibióticos previos, con ceftriaxona 2 gramos al día estamos bien, ¿sí? Y esto fíjense cómo se manifiesta cuando un paciente se le realiza una profilaxis antibiótica adecuada, ¿sí? Cómo cae drásticamente la posibilidad de infecciones en la hemorragia digestiva varicial, la posibilidad de PBE, e incluso cómo cae la mortalidad. Entonces, como conducta es política transfusional restrictiva, evaluar si hay que intubarlo, evaluar también la cantidad de volumen que le voy a pasar al paciente, cultivarlo y partir antibióticos desde el momento cero. Ahora, ustedes me dicen, todo muy lindo, le hicimos todo lo que usted dijo, doctor, pero el paciente puede seguir sangrando. ¿Cuándo le tengo que hacer endoscopía? La idea es que lo hagamos lo más prematuro posible, que no pase las primeras 12 horas. Sobre todo si nos encontramos en un centro con endoscopía, lo idealmente sean las primeras 6 horas, una vez que el paciente esté compensado. ¿Sí? Bueno, obviamente que la endoscopia va a significar que le tengo que ligar las varices. Sí o sí, es decir, esa es la conducta que tenemos que tomar nosotros, es ligarle las varices, ¿sí? Pero tenemos que tratar de poner en marcha mecanismos que disminuyan todos los efectos que fuimos girando. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de devolver el influjo que ha perdido con la pérdida sanguínea, y eso lo vamos a lograr con vasoconstricción esplánica. Y acá fíjense que a pesar de que también lo usamos en el síndrome hepatorenal, utilizamos la terlipresina también en hemorragia digestiva altovaricial. ¿Sí? Lo que se hace, se coloca un bolo endovenoso de 2 miligramos y después se va dando 2 miligramos cada 4 horas, las primeras 48 horas, y después gradualmente se va bajando. Esto al punto tal de llegar al 5.º día y suspenderle la terlipresina. ¿Se puede utilizar otro fármaco? Sí, la gran mayoría de ellos no está disponible y sí se ha demostrado que la terlipresina tiene un efecto superior con respecto al resto. A diferencia del síndrome hepatorenal, que yo le había dicho que la noradrenalina era muy similar a la terlipresina, en este caso puntual de elección es la terlipresina. ¿Sí? Entonces, terlipresina durante 5 días, iniciar lo antes posible, digamos, el fármaco, a pesar de que yo no tenga endoscopía. Es decir, si yo tengo la sospecha que el sangrado es varicial, porque el paciente tenía varices, no ha cumplido adecuadamente el tratamiento y veo que es una hemorragia muy significativa, yo tengo todo el derecho a partir de la terlipresina hasta que tenga la endoscopía, porque eso disminuye drásticamente la mortalidad, ¿sí? Y la posibilidad de nuevos sangrados. Bueno. Fíjense que la terlipresina lo que busca es una vasoconstricción sistémica a nivel esplácnico, pero también disminuye la presión portal y disminuye el flujo a nivel varicial. Es decir, tiene implicancias vasoconstrictoras en regiones puntuales, no en la totalidad de las otras regiones, por lo cual eso permitiría, decir, de alguna forma le genera más compliance al hígado y por lo cual disminuye la presión portal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es el efecto beneficioso que tiene este análogo de la vasopresina. Y algo muy importante. Vamos a llegar con el laboratorio y vemos que el paciente tiene alteraciones en cuanto a los valores de INR o TP. Entonces me dicen, el paciente está sangrando, doctor, yo tengo que corregir sí o sí a este paciente antes que le metan a hacer endoscopía porque va a sangrar aún más. Bueno, alteración del tiempo de protrombina, como este paciente, 38%, pongámosle que tenía un INR2,
no es un buen marcador del estado de coagulación de los cirróticos. El equilibrio que tiene el cirrótico es muy distinto al de otro paciente general. Por eso no es un buen marcador manejarse con el INR en cuanto a ver qué sentido de anticoagulación tiene. Es decir, no es que el paciente esté anticoagulado naturalmente por tener el INR. Al contrario, el paciente cirrótico, paradójicamente, tiene más perfil protrombótico que perfil de sangrado. ¿Sí? Entonces, si viene el gastroenterólogo que le va a hacer endoscopia y le dice, no, tiene un INR2, corregímelo. Es decir, doctor, no se lo voy a corregir. No existe un valor establecido con el cual hay que corregir con plasma precipitado para que el paciente no sangre. Sí, así, cuando el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas. Es decir, si este paciente llega y tiene menos de 50.000 plaquetas, como las plaquetas en ese número son los que nos permiten producir la trombina y de alguna forma cesar el sangrado, es que efectivamente, si tiene menos de 50.000 plaquetas, nosotros tenemos que transfundirle plaquetas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, vamos al último y terminamos. Así ya se pone a descansar. Este paciente, ¿se acuerdan que ya había mencionado que tenía encefalopatía leve? En realidad tenía alteración del ritmo, sueño y vigilia. Pero después de que tuvo todos los episodios que tuvo, que empezó con falla renal y demás, efectivamente cambia su condición y termina apareciendo con el paciente con flapping, con alteraciones, digamos, en cuanto a la comprensión, un paciente que está desorientado o confuso. ¿Qué debería hacer con este paciente? Darle lactulosa. Uh-huh. Sería el tratamiento de la El tratamiento de la acción es ese. Muy bien. A ver, la pregunta es, así como les dije que yo buscaba un nódulo en el hígado y si efectivamente apareció un nódulo porque tenía más predisposición a hacer nódulo un paciente cirrótico, si tengo un método de screening, un paciente que me llega por primera vez, yo no lo conozco, me viene con alteración de ritmo, él me comentó que tenía alteración de ritmo, sueño y vigilia, pero puntualmente ahora me llega un paciente con deterioro franco del sensorio. Vamos a poner un grado 2 o un grado 3 o un grado 4 de encefalopatía. Habría en ese caso, que... ¿usted le harían alguna imagen de control? Yo no lo conozco el paciente, me viene a mí a la urgencia, ¿sí? Te llega un paciente. Hay que descartar igual otra patología del sistema nervioso central que te puede estar afectando. Muy bien, o sea que vos le harías una tomografía al ingreso. Hay que ver el perfil de la ¿cómo que se llama? De la afectación del sistema nervioso central, si fue agudo, si no. Bueno, muy bien. A ver, vos no los conocés, pero a vos tu paciente te llega con franco deterioro del sensorio, que te queda duda incluso si lo vas a intubar. Entonces, uno a priori tiene que sospechar que algo está pasando en el cerebro. Es decir, eso no es normal que pase. Y de hecho a la familia le llamó la atención y estás autorizado a hacer una imagen de cerebro, ¿sí? Ahora, yo le hice la imagen de cerebro, ¿sí? Evalúe si el paciente hay que intubarlo o no, si hay que proteger la vía aérea. Fuera de eso, ¿cuáles pueden ser los precipitantes de una encefalopatía? Es decir, vos sabés que este paciente, según te comentaron, dormía más o menos de noche, a veces dormía más de día que de noche, pero nada más, es un paciente que estaba bien comunicado, que tenía pequeños olvidos así ocasionales, pero nada que le llamara la atención a la familia, y sí les llamó la atención que vino con esta encefalopatía grado 3, grado 4. ¿Vos buscarías algún precipitante, algo que le llame la atención? La mala adherencia al tratamiento puede ser un precipitante. Uh-huh. Infecciones, constipación. Muy bien. Sí. A ver, has tocado varios puntos. Entonces, el paciente puede estar infectado. Entonces, en ese sentido, uno está autorizado y debe tomar muestra de cultivo si esto ha sido significativo, porque yo no puedo saber si el precipitante fue una infección. Entonces, este paciente uno lo pancultivaría, y a pesar que a veces no les gustan mucho los infectores, si esta encefalopatía es crónica, ya la vienen viendo habitualmente, uno debe partir antibióticos en forma empírica hasta descartar la infección. Es decir, si a las 48 72 horas el cultivo fue negativo, uno está autorizado a suspender los antibióticos, pero a priori uno tiene que pancultivar al paciente y hasta que no tenga certeza de si está infectado o no, tiene que partir antibióticos en forma empírica. Efectivamente, si había alteraciones en cuanto a la medicación, por ejemplo, si un paciente que venía ya cumpliendo tratamiento para su encefalopatía, bueno, lógicamente si hubo desbalance, digamos, en cuanto al manejo farmacológico, uno tiene que pensar eso puede ser un precipitante. Pero también tener en cuenta que hay otros factores. Por ejemplo, el paciente que les comenté con anterioridad tenía una hiponatremia de 120. Eso genera una alteración del poder osmótico a nivel cerebral, por lo cual genera alteraciones significativas, y eso también puede ser un desencadenante de encefalopatía. Es decir, es mucho más probable que ustedes vean encefalopatía en pacientes con hiponatremia que aquellos que no tienen hiponatremia. Entonces, fíjense con un montón de factores que pueden estar influyendo. Y algo no menor, y que a veces uno no lo considera, es que
La familia, en pos de tratar de subsanar esto, que no duerme bien de noche, le indican, por ejemplo, fármacos que tienen alteraciones del sistema GABAérgico, por ejemplo, también o benzodiazepinas, ¿sí? Entonces, le indica medicación que atraviesa la barrera encefálica, que genera obviamente más somnolencia, y de alguna forma puede precipitar también encefalopatía. Entonces, uno tiene que tener en cuenta infecciones, drogas, ya sea suspendió la medicación con la que traía de base o se le indicó algún medicamento para dormir. Ver algún tipo de precipitante, como puede ser, por ejemplo, alguna descompensación, llámese en este caso, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta varicial, o la misma hiponatremia, u otros factores que pueden influir. La dieta puede influir, a ver, está discutido, porque en realidad no necesariamente por aumentar los productos nitrogenados, que es lo que se considera puede ser el causante de la encefalopatía, es que los pacientes suelen tener más encefalopatía. De hecho, no está demostrado que valores significativos de amonio a veces sean sí o sí precipitantes de encefalopatía. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. A ver, la realidad es que la fisiopatogenia es muy discutida. Principalmente hay bacterias que producen mayores productos nitrogenados, ¿sí? Y aumento del amonio a través de la circulación portal. Cuando llega al hígado el amonio, el hígado se encarga de desdoblarlo y generar de alguna forma sustancias que no sean tan tóxicas para el organismo, que eso lo hace a través de la glutamina sintetasa. Pero si esto se altera, porque efectivamente al hígado cuando llega ve que no hay una masa funcionante y que no puede cumplir la función metabólica de estos productos nitrogenados, es que puede pasar a circulación general. Tanto los músculos como los astrocitos tienen la capacidad de desdoblar este amonio, ¿sí?, en sustancias que son menos tóxicas, por decir así. Y es así como, por ejemplo, aparece la glutamina, que también lo hace el músculo. Pero si este desdoblamiento no es significativo, efectivamente va a generar su efecto tóxico y eso se va a ver sobre todo reflejado en un edema astrocitario, porque tiene mucho poder osmótico, sobre todo la glutamina, que es la que genera el astrocito, a nivel intracitoplasmático. Y ese edema celular es lo que se considera que va a desencadenar la encefalopatía. Entonces, la hiperamoniemia es, de alguna forma, el criterio que más está considerado como desencadenante de encefalopatía, pero se ha visto que todo esto, por ejemplo, la atravesar, digamos, la barrera intestinal y haya mucha translocación bacteriana genera una inflamación significativa en el organismo, y estas respuestas neuroinflamatorias tienen implicancias a nivel cerebral, porque generan, digamos, cambios en la sinapsis, que también podría ser la causa, como así también hay aumentado los receptores benzodiazepinas y los GABA, en sí tienen una estimulación más bien inhibitoria que estimulatoria. La glutamina incluso también es más bien inhibitoria. El glutamato, que es otra de las sustancias que también se encuentra, no tiene tanto poder osmótico y es más bien excitatoria. Es decir, ¿qué le pasa habitualmente al cirrótico? Tiene muchos productos nitrogenados dando vuelta, el amoníaco está dando vuelta, cuando uno dobla glutamina, la glutamina genera edema celular y a la vez tiene un efecto inhibitorio. Todo eso es a punto de partida del amonio, ¿sí? Entonces, cuando uno ve al paciente, efectivamente evalúa en qué situación se encuentra. Hay pacientes que si uno toma la escala de Westhaven, no están afectados, es decir, no tenemos evidencia de encefalopatía. Hay algunos que tienen lo que se llama encefalopatía mínima, que esto solamente se pone en incidencia con algunos test, como puede ser el denominado FES, que en realidad evalúan un poco las funciones psicomotoras, ¿sí?, y neurofisiológicas, es decir, no se pone en evidencia en forma importante, digamos, cuando uno lo ve clínicamente el paciente, y es este paciente a veces que tiene alteraciones de ritmo sueño-vigilia, pero no presenta nada significativo. Y después tenemos, me refiero a esto al grado 1, que es el paciente este que tiene las alteraciones, un deterioro cognitivo leve, alteraciones del sueño o una capacidad de atención disminuida, pero la verdad que no es algo expreso, y es por eso que en la categorización de Isen, que es otra forma de verlo, es lo que se denomina covered o cubierta, es decir, no es clínicamente significativa esta manifestación. Ahora, desde el grado 2 en adelante, ya efectivamente esto es manifiesto, que es lo que se denomina overt, y acorde a cada grado que vamos a ir avanzando es la situación clínica que vamos a ver en el paciente. Es decir, si el paciente tiene asterixis, flapping, ustedes ya están autorizados a decir que este paciente tiene encefalopatía grado 2. Es un paciente que se encuentra un poco desorientado, tiene comportamiento inadecuado, a veces un poco de letargo o apatía. El grado 3 o grado 4 ya hay un compromiso mucho más significativo de la conciencia, es decir, el grado 3 suele estar como en semi-estupor, ya no tiene adecuada respuesta a los estímulos, y por último llegamos al grado 4, que es el coma. Entonces, fíjense la implicancia que tiene esto. Cuando uno evalúa el primer episodio de encefalopatía que tiene y el seguimiento a varios meses, si este episodio de encefalopatía es significativo,
la sobrevida va cayendo drásticamente al año y a los 3 años. Fíjese que la sobrevida es menos del 50% al año, incluso del 20% a los 3 años. Es decir, la gran mayoría de los pacientes que tienen una encefalopatía expresa clínica tiene implicancias en cuanto a pronóstico. Y ahora planteamos el tema de las imágenes. Ustedes me dijeron, yo le haría una tomografía. La verdad que no sé, este paciente no lo he visto nunca y me viene así de estas características. Yo por lo menos me quedaría la duda que no haya otra causa. Efectivamente, uno tiene que hacer una tomografía inicialmente y descartar otras causas. Puede ser un sangrado, puede ser algún otro tipo de alteración, alguna masa a nivel cerebral. O sea que en realidad está establecido que si yo no conozco a este paciente, no tengo antecedentes, lo veo por primera vez y viene con una encefalopatía hepática muy manifiesta, estoy obligado a hacer una imagen de cerebro. Ahora, distinto es el típico paciente que tiene una encefalopatía hepática crónica recurrente y que hace episodios de encefalopatía más significativos, y sobre todo esto está relacionado en cuanto a la dieta, que no va bien al baño y demás. Uno ahí, en esa situación, si no es algo significativo y no tiene focalidad neurológica, uno estaría autorizado a no realizar una imagen tomográfica. Ahora, ustedes me plantean, ¿cuál es el método imagenológico más útil para evaluar a un paciente con encefalopatía en el contexto de la cirrosis? Yo digo, miren, fuera de todos los estudios que tenemos, principalmente la resonancia es el que más, por lo menos a mí más me agrada. Y esto se da que puedo ver, por ejemplo, señales puntuales que tiene, sobre todo a nivel bilateral, en los ganglios basales, el globo pálido y la sustancia negra, que se ven como hiperintensa habitualmente, de forma bilateral, y se van potenciando, y sobre todo que cuando uno hace una espectroscopía, muestra estas alteraciones de glutamina, glutamato y el mioinositol. Principalmente se acuerdan que les había mencionado que tenía la glutamina muy aumentada. Estas cuestiones puntuales de la resonancia, no solamente cómo se ve afectado los ganglios basales, sino la espectroscopía, son las que me permiten dar un diagnóstico certero imagenológico de que el paciente está en el contexto de una encefalopatía hepática clásica, ¿sí? Normalmente lo que uno ve, esta hipercaptación que tienen los ganglios basales, es por depósitos de manganeso a nivel de los ganglios basales. Doctor, entonces, sí. Muy breve, bueno, quizá una pregunta muy rebuscada y otra no tanto. ¿La glutamina pasa la barrera hematoencefálica? Sí. Eso quiere decir que independiente de la cantidad de músculos que yo tenga, igual probablemente vaya a tener una encefalopatía hepática. No, lo que pasa es que hay que tener una cuestión puntual. Es si esto, a ver, si uno logra hacer un adecuado metabolismo de los productos nitrogenados, probablemente no voy a ver reflejo significativo del aumento de la glutamina, ¿sí? Y todos los mecanismos compensatorios no va a permitir que todo este gran influjo que te llega a nivel portal llegue directamente al cerebro, ¿sí? Acuérdate que vas a tener también mayor predisposición de tener glutamato y que eso no tiene implicancias a nivel cerebral. Ahora, cuando efectivamente el hígado no está funcionando, el paciente tiene sarcopenia, que es el otro mecanismo compensador, incluso el riñón también es otro de ellos, y te llega eso a nivel cerebral, lógicamente el cerebro no puede subsanar todo esto y no tiene la capacidad de lograr un equilibrio, y esa es la causa por la cual uno termina viendo la encefalopatía. Es decir, son un montón de mecanismos que van fallando. Y la otra, doctor, ¿cuál es la como distinción, alguna distinción cardinal entre el delirium y la encefalopatía hepática? A ver, es difícil saberlo, eso uno tiene que caracterizar al paciente y ver los antecedentes que tiene. Eso sí es como, si uno a priori tuviese que buscar, es un poquito más rebuscado porque a veces se pueden solapar los síntomas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente con cirrosis por alcohol, que en algún momento se privó del alcohol y me viene con una alteración del sensorio, yo no sé si esto lo que está teniendo es un delirio secundario, digamos, abstinencia, o puntualmente es una precipitación de encefalopatía, por ejemplo, por un cuadro infeccioso. Es muy difícil saberlo y a veces se solapan. Uno tendría que tratar como si ambos dos fueran los diagnósticos, ¿sí? O sea, no, quizás no es muy relevante la distinción. No, a priori no. Uno tendría que actuar como si fuese una encefalopatía hepática y poner en marcha los otros criterios diagnósticos para descartar si no es un delirio. Es decir, si yo tengo un síndrome de abstinencia, lógicamente el aporte de vitamina B, por ejemplo, complejo B, va a ser útil, digamos, en ese paciente y ver si hace falta o no en algún momento agregar otro tipo de fármaco neuroléptico. Así que bueno, por último, a ver, lo que vamos a hacer es tratar de identificar los factores precipitantes y corregirlos. Es decir, si el paciente tiene una infección, actúo en consecuencia. Si el paciente tiene hiponatremia, tengo que corregirle hiponatremia. Si hay otros factores, como puede ser, por ejemplo, abandono la terapia habitual, la tengo que corregir, ¿sí? Recuerden que este paciente hay que promover una adecuada nutrición. Y expresamente les menciono esto porque no es raro de ver que en algunas situaciones, cuando uno no conoce bien en cuanto a lo que manifestaciones a nivel hepático, no es raro que los nutriólogos mencionen, no, los productos nitrogenados generan mayor encefalopatía, por lo cual no le voy a dar
dietas que tengan contenido proteico. Eso no es real. Lo que yo estoy buscando es justamente que el paciente mejore su sarcopenia, que es un mecanismo compensatorio, de modo tal que logre también subsanar la aparición de todos los derivados del amonio a nivel sistémico. Entonces, este paciente, por su sarcopenia, tiene mucho mayor mortalidad de que puntualmente yo le dé una dieta que tenga algo de contenido proteico. Mi sugerencia es que 3 a 4 veces a la semana coma, por ejemplo, un poco de carne magra, sea de vaca, de pollo, pescado, que más o menos la porción sea de la palma de su mano. Después vamos a ver cuánto es el contenido proteico que uno tiene en la dieta, pero siempre tiene que tener algo de proteínas en la dieta, ¿sí? No es real eso y que hay que evitar con las dietas proteicas. Lógicamente tener en cuenta lo que les mencioné, que es, a ver, en cuanto les mencioné, pues quedó esto pegado ahí, el sonido, bueno, en fin, en cuanto les mencioné, con el tratamiento farmacológico uno tiene que tener en cuenta es los disacáridos que se denominan no absorbibles. Lo que buscan esto es acelerar el tránsito intestinal, genera un cambio puntualmente de la flora intestinal, lo cual disminuye aquellas bacterias que son las mayores productoras de productos nitrogenados, ¿sí? Y también tiene un efecto prebiótico, que eso ayudaría de alguna forma, uno lo va a ir titurando a que el paciente no tenga tantos productos nitrogenados que atraviesen la barrera intestinal, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el objetivo que uno debe lograr? Y en líneas generales, 2 a 3 deposiciones diarias, y eso lo va a ir haciendo expreso uno acorde a la cantidad de lactulosa que le vaya indicando. No hay un límite puntual de decir cada cuánto le tengo que dar lactulosa. Uno puede partir con 25 mililitros o 20 cc cada 12 horas y lo va titulando en pos de lograr esas 2 o 3 deposiciones que necesitamos. Es cierto que a este paciente le genera también, a veces le genera mucha flatulencia, puede generar alteración hidroelectrolítica si tiene un tránsito muy acelerado y le empieza a dar diarrea, entonces uno tiene que tutorar muy bien eso. Y en los pacientes que generan también alteraciones de glicemia, porque al fin y al cabo es un azúcar, por ejemplo, los pacientes diabéticos, uno podría utilizar otro fármaco que es el polietilenglicol, que es igual de efectivo, nada más que no genera tanta distensión. Lo que pasa es que en realidad no hay tantos estudios que hoy en día digan que sí o sí tiene que usar uno lactulosa y no polietilenglicol, porque en realidad el polietilenglicol se demostró que también tiene una buena efectividad, pero como es más expreso y más estudios con lactulosa, es que uno habitualmente usa de regla la lactulosa. En cuanto a la rifaximina, que lo íbamos a mencionar, son antibióticos que no son absorbibles y justamente lo que busca es cambiar la flora intestinal, sobre todo evitar aquellos que producen mayor productos nitrogenados. Siempre la rifaximina uno la debe indicar en aquellos pacientes que tienen cefalopatía hepática expresa, en cuanto que es un antibiótico que tiene un costo significativo, que aquí tenemos solamente la conjugación de 200 miligramos, por lo cual el paciente tiene que tomar hasta 6 comprimidos diarios. Entonces, en pos de saber todo eso, es que si el paciente no tiene encefalopatía expresa, o sea, no ha sido identificada como clínicamente, uno podría prescindir a priori de la rifaximina. Y esto se utiliza habitualmente combinado con la lactulosa, es decir, nunca individualmente. Si el paciente no ha tenido buena respuesta a la lactulosa, uno le agrega la rifaximina, que esto debe ser por lo menos más de 1000 miligramos al día. Entonces, los de 200 miligramos serían 6 comprimidos al día. En algunos casos, si me dicen, bueno, pero yo no puedo conseguir 6 comprimidos, bueno, le digo, tome 5 comprimidos al día, 2, 1 y 2, ¿sí? Pero por lo menos 1000 miligramos debemos tener al día. Idealmente debería ser 1200 miligramos. Si efectivamente, por ejemplo, el paciente puede conseguir otras conjugaciones, utilizaríamos la de 400 miligramos que se toma 3 veces al día o la de 550 2 veces al día, ¿sí? Esto es lo que permite disminuir las tasas de ingreso por encefalopatía y mejora mucho la performance del paciente. Normalmente, por más que diga uno que uno evalúa la respuesta y ve si tiene buena respuesta a los 7 días y uno baja, yo diría en líneas generales uno tiene que tratar de mantener una buena graduación de la rifaximina, por la cual es un fármaco que yo habitualmente se los dejo, por los beneficios que eso trae. En cuanto al aporte proteico, como les mencioné, hay que aportar proteínas y esto va a ser más o menos en orden de 1 gramo a 1,5 gramos por kilo día. El aporte calórico son 35-40 kilocalorías día, por kilo, ¿no? Y algunos suplementos, como por ejemplo el zinc y otros suplementos, también podrían ser útiles para mejorar la performance del paciente. Es decir, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la malnutrición, y estos pacientes tienen que normalmente comer y no pasar grandes periodos de ayuno. Incluso yo les indico una colación previo a irse a dormir, ¿sí? Eso hay que hacerlo porque el paciente no puede pasar grandes periodos de ayuno porque está en un estado hipercatabólico y consume mucha masa muscular, ¿sí? Así que bueno, los aburrí un poco, se hizo largo, pero esta era la idea de lograr repasar todo. La idea era hacerlo en 2 seminarios distintos, pero como el doctor Ursula la verdad tuvo algún problema, es que traté de presentar
toda la casuística que lo viéramos en este momento. ¿Les queda alguna duda?